El maestro de los 1000 jutsus 201, 220. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201. Sakura apretó los dientes e intentó ignorar las señales obvias que emitía el cuerpo humano cuando estaba excitado. Sin embargo, pronto dejó de preocuparse. Lo había pensado más después del desastre de su cita con Sasuke. ¿Por qué no conocer a Naruto como algo más que un simple compañero? Era amable, compasivo, decidido y, además, bastante atractivo. Y la amaba. Mientras el ritmo vertiginoso de Naruto devoraba kilómetros de terreno, Sakura sonrió. Estaba en contacto cercano con un hombre atractivo. Decidió concentrarse en ese agradable pensamiento y en la sensación de los músculos de Naruto. Era mucho más preferible que pensar en su familia y amigos en Konoha luchando por sus vidas. Inoichi estaba agotado. Solo unos pocos Yamanaka podían proyectar su mente a tanta distancia. No se trataba simplemente de orientarse en los pensamientos de un individuo conocido. Requería que el usuario creara una proyección astral de sí mismo y viajara hasta donde se encontraba el receptor. Si bien la proyección astral podía moverse a una velocidad asombrosa, cuanto más rápido viajaba, más chakra quemaba. Jiraiya lo sabía y le ordenó a Inoichi que limitara el número de mensajes enviados. Incluso con esa restricción, estaba exhausto. El último mensaje fue enviado a Mitarashi Anko, quien le informó que, si bien habían infligido algo de daño, el avance del enemigo no se vería frenado. Inoichi le dio nuevas órdenes a Anko. Su misión sería reunirse con cualquier shinobi que regresara a Konoha antes que el ejército de Kumogakure. Una vez que contara con suficientes hombres, intentaría intervenir en la batalla. Inoichi se tambaleó hasta su camastro temporal. Dormiría y Shikaku y Choza lo despertarían cuando llegara el momento de participar en la batalla. El sol brillaba afuera, pero en cuanto cerró los ojos, cayó en un sueño profundo. Kakashi descansaba cerca de Sasuke. Quería saber qué pasaba por su mente. ¿Cómo se siente haber completado uno de los objetivos de tu vida? No tan bueno como esperaba. Oh. Pensé que matarlo haría más llevadero el dolor de perder a mi padre, a mi madre y a todo mi clan. En realidad, Itachi fue la pérdida más dolorosa de aquella terrible noche. Mi hermano era a quien idolatraba incluso por encima de mi padre. Kakashi procesó esto y dejó que el silencio llenara el aire. La venganza no cambia la realidad, pero sí te da un cierre. ¿Qué harás ahora? Si Konoha sigue en pie, empezaré a reconstruir mi clan. Buscaré una kunoichi fuerte que se contente con ser yegua de cría para el clan Uchiha. Si no encuentro una opción aceptable, me conformaré con civiles sanos. Kakashi se rió entre dientes. Solo tú podrías hacer que la idea de copular con varias mujeres parezca una tarea ardua. Kakashi sabía que Sasuke era muy objetivo. Lo que Itachi había hecho lo había marcado emocionalmente. Matarlo no había borrado el daño. Kakashi esperaba, por el bien de su alumno, que Sasuke se permitiera disfrutar de la vida. Tal vez necesites un pasatiempo, aconsejó Kakashi. No voy a leer esos libros, sensei. Dije que necesitas conseguir un pasatiempo, no que deberías adoptar el mío. ¿Y el propósito de esto sería? Kakashi miró a Sasuke con desprecio. Estuve en las operaciones encubiertas de Anbu. Se nos exigía que tuviéramos pasatiempos como parte de nuestro bienestar mental. Y nuestro equipo está en situaciones mucho más tensas que el equipo Anbu promedio. Solo busca algo, Sasuke. Ahora mismo estás atrapado en una cama. Piensa en algunas opciones y en lo que te resulte más tolerable. Pruébalas y descubre si algo te interesa. Hola Kakashi-sensei, no tengo nada mejor que hacer ahora mismo. En ese momento entró Ana Inuzuka para ver cómo estaba Sasuke. Te estás recuperando bien para el nivel de agotamiento de chakra que has experimentado. Normalmente, un shinobi de nivel Jonin podría tardar hasta una semana o más en recuperarse, pero en tu caso parece que tardará la mitad. Soy un Uchiha, explicó simplemente Sasuke. Ana se giró hacia Kakashi y le preguntó. Sé que Naruto y Sakura regresaron a Konoha, ¿no deberíamos regresar allí también? Kakashi negó con la cabeza. Esperaremos a ver cómo se desarrolla la batalla allí. Nos han informado que Konoha no era el único objetivo. Ahora mismo estamos demasiado maltrechos para movernos con eficacia sin dividir aún más nuestras fuerzas. Prefiero permanecer unidos y atacar con fuerza donde sea necesario, en lugar de dispersarnos y ser eliminados por algunas de las invasiones menores que se están produciendo. Ana comprendió el razonamiento de Kakashi, pero le preocupaba su clan.
Era la líder del clan y debía estar allí, liderándolo. Ofrecerse como voluntaria fue lo correcto en ese momento, pero si hubiera sabido de la invasión, se habría quedado. Su clan la necesitaba. Kakashi la leyó fácilmente. Sé que estás preocupada, pero ten fe en Jiraiya-sama. El jefe del clan Inuzuka no pudo estar en desacuerdo con eso y dejó a los dos miembros del equipo 7 para cuidar a sus otros camaradas heridos. Danzo estaba satisfecho con su éxito. La combinación del Shinten-Gugutsu Huin no Jutsu, técnica del sello maldito del cambio de marionetas mentales, de Fu y su propio Koto Amatsukami había permitido que el caos reinara en el campamento Kumo. El ejército Kumo que se aproximaba había sufrido graves daños, con cientos de shinobi heridos o muertos, además del doble de soldados normales. Las acciones del comandante enemigo estaban mitigando parte del daño. Sus contramedidas no tuvieron mucho éxito, salvo una. La orden de moverse más rápido. Con más tiempo, el daño y las muertes seguirían aumentando, pero al moverse tan rápido como podían, solo le quedaba un día para causar estragos. Eso significaba que Danzo no podría volver a usar el ojo de Shisui antes de que llegaran. Danzo deseaba más tiempo, pero no era una opción. Así que ordenó al general Maki confiscar todo el petróleo que se encontrara en la ciudad. Danzo, consciente de las nuevas ideas de Sakura y Kakashi, decidió adaptar un plan particularmente atractivo que habían optado por no usar. El petróleo, con la ayuda del Jutsu Doton, se extraía a la fuerza bajo tierra en varias partes de la ciudad. En el momento oportuno, se incendiaba, convirtiendo la zona en una trampa mortal. Los shinobi eran ingeniosos y probablemente podrían evitar las llamas, pero los soldados no tendrían suerte. Y cuando Danzo usaba su propio Jutsu Futon para avivar las llamas, la mayoría de los shinobi resultaban gravemente heridos o incluso muertos. Por supuesto, los soldados inexpertos que el buen general había reunido serían colocados sobre esos yacimientos petrolíferos para que los invasores no sospecharan una trampa. Danzo no podía pensar en un mejor uso para los hombres incompetentes. Ni siquiera 50 de ellos podrían enfrentarse a un solo Chunin. El daño a la ciudad sería inmenso. Sin embargo, cualquier precio sería suficiente para asegurar la victoria. Danzo también confiaba en su capacidad para matar al general enemigo. Samui era una jonin experta y merecía su calificación de rango A en el libro de bingo. Pero Danzo conocía sus habilidades mientras luchaba a ciegas. Además, contaba con múltiples usos de Izanagi, lo que obligaría a su oponente a asestarle múltiples golpes mortales. El enemigo había sufrido luchas internas, asesinatos, envenenamientos y una moral mermada. La muerte de su líder consolidaría su derrota y dispersaría al ejército atacante. Jiraiya se encontraba en lo alto de las puertas centrales que daban al ejército de Kumogakure. El Raikage era conocido por sus devastadores ataques frontales, por lo que había reunido 2 escuadrones de exterminio en ese mismo lugar. Con él estaban sus guardias personales, Yugao, Genma y Yashi Ryuga, quienes habían sido reclutados para esta batalla. Yashi era extremadamente hábil en taijutsu y en el estilo de lucha de su clan. En combate cuerpo a cuerpo, pocos podían igualarlo, aunque el Raikage era sin duda uno de ellos. Genma y Yugao eran jonin sólidos y hábiles a su manera, pero su tarea sería encargarse de cualquiera de los guardias personales del Raikage en lugar de enfrentarse al propio Raikage. Junto a ellos estaba el segundo equipo de exterminio. Técnicamente, era el equipo de Gai, pero este le había cedido el mando a Tsunade. Ambos poseían una potencia de golpe y una durabilidad increíbles. Con ellos estaba Asuma, uno de los mejores usuarios de Futon de Konoha. Completando el equipo estaba Neji-Ryuga, un prodigio increíble por derecho propio, casi al nivel de Yashi. Jiraiya también estaba acompañado por el señor Fukasaku y Shima, los 2 grandes sapos sabios. Estaban fusionados a sus hombros y el señor Fukasaku se tomó el tiempo para hablar. Jiraiya, muchacho, cuéntanos sobre este Raikage y por qué le temes tanto. ¿Quién dijo que le tengo miedo? Shima chasqueó la lengua. Nos trajiste aquí y te rodeaste de lo mejor de tu aldea. Jiraiya se quejó de ser el Hokage y de cómo debía ser respetado. Todavía estamos esperando, se quejó Shima. Es rápido. Casi tan rápido como Minato, incluso en modo sabio, es más rápido que yo. También es fuerte y absolutamente despiadado en combate. Golpea con la misma fuerza que Tsunade y Mei con una velocidad increíble. Se rodea de una armadura Raitón que le otorga una durabilidad y una defensa casi invulnerables. Nunca he probado un Rasengan contra él, pero sé que no será suficiente. En tono papá, seguramente tiene una debilidad. Jiraiya se encogió de hombros levemente.
Las espadas de chakra de Asuma, llenas de chakra de Futón, serán nuestra mejor apuesta. Aprovechar la habilidad natural de Futón para contrarrestar a Raitón debería permitir que las espadas las atraviesen. Y aunque la armadura relámpago es casi indestructible, cada golpe que le asestemos le costará chakra. Puede agotarse como cualquier otro hombre. Señaló a Gai Tsunade. Cuanto más fuerte sea el golpe, más chakra perderá. Neji intervino en la conversación. Nuestro tercer equipo de exterminio también tiene un método alternativo que podría funcionar. Si Shikaku logra atraparlo en las sombras por una fracción de segundo, Inoichi podrá invadir su mente. Si tiene éxito, podría obligarlo a soltar su armadura de relámpagos y entonces quedará vulnerable. Jirai ya había considerado activar el equipo Ino Shikacho. Dejar que el genio Nara se encargara de la defensa durante la batalla era tentador. Combinarlo con la habilidad de Inoichi para enviar mensajes por telepatía les otorgaría una capacidad inigualable para coordinar el campo de batalla. Sin embargo, mantener un equipo tan poderoso y flexible en un rol de apoyo también sería un desperdicio de recursos. Había decidido mantener al tercer equipo de exterminio en reserva para la fase inicial de la batalla. Probablemente, en los primeros minutos, se desplegarían en la mejor ubicación. Shikaku podría usar su mente en las primeras etapas y luego cedería las riendas a Morino Ibiki, jefe de la división de inteligencia de Konoha. Si bien no poseía la inteligencia bruta de un Nara, estaba acostumbrado a recopilar información y comprenderla rápidamente. Shima preguntó: ¿qué hay de otras amenazas? ¿Qué más tiene Kumo? Yashi respondió: tienen muchos más shinobi de nivel Honen que nosotros. Muchos de ellos son especialistas en Kenjutsu y Ninjutsu. Solo tienen otros dos shinobi de rango S. Uno es Sujinchu Uriki Killer B y el otro es Darui de la versión Tormenta. El grupo discutió las capacidades de cada uno y puso a los dos sapos al día. También describieron con más detalle la defensa de Konoha. Habían mezclado al gran clan Hyuga uniformemente por toda la aldea. El clan Aburame se concentraba en el flanco derecho, junto al clan Akimichi. El flanco izquierdo albergaba a los poderosos especialistas en ninjutsu Katon del clan Sarutobi, así como a una mezcolanza de clanes más pequeños y shinobi de familias civiles. El clan Inuzuka formaba parte de la reserva móvil. Los túneles bajo Konoha, utilizados por Root, estaban llenos de Anbu e Inuzuka, listos para atacar en cuanto fuera posible. Los civiles habían sido evacuados a refugios. Los genin recibieron pergaminos kunais y se les colocó cerca de ellos. Algunos de los genin más experimentados se encargaron de transportar a los heridos, proporcionar suministros a las zonas afectadas si era necesario y también servirían como mensajeros. Kumo aún no había intentado rodear Konoha por completo, por lo que un gran grupo de Chunin con diversos tipos sensoriales fue asignado a la retaguardia de Konoha, en relación con el ejército de Kumo. Se afilaron kunais, se distribuyeron píldoras de soldado a todos y todos los shinobi memorizaron las zonas de trampa. Los sellos de dispersión de Sakura se habían fijado a la muralla que rodeaba Konoha y a otros edificios, lo que los hacía extremadamente resistentes. Estos sellos recibían un golpe concentrado y lo dispersaban en una amplia zona, reduciendo los ataques mortales a mera presión. También se fijaron sellos de endurecimiento y sellos resistentes en zonas importantes. Kumogakure había llegado para destruir su hogar y Konoha estaba preparada. Su aldea había recuperado a ambos Sanin. Estaba equipada con los mejores sellos y trampas disponibles. Contaba con fuertes equipos de shinobi que conocían su deber. Konoha estaba lista para la guerra. Todos los shinobi que el Raikage trajo consigo conocían su papel en la inminente batalla. El Raikage había creado un clon de Raitón y lo había situado junto a Atsuya al frente de su ejército. De hecho, estaba posicionado en el lado izquierdo del ejército, varias filas por detrás de la primera oleada de shinobi. Darui no quería un sensor potente que pudiera detectar la firma de un segundo Raikage. La línea Kumo avanzó e inició el ataque lanzando kunais con etiquetas explosivas al suelo y a las murallas de Konoha. El objetivo era activar cualquier trampa que los astutos shinobi de Konoha hubieran colocado. Al mismo tiempo, Konoha respondió con una lluvia de kunais liberados de sus malditos pergaminos de Fuinjutsu. Ya lo anticipaban, y aquellos con habilidades en Futo no Doton destrozaban kunais o levantaban muros de tierra para proteger a sus camaradas. Como estas habilidades eran más raras en Kumo, no tenían una cobertura completa. Aquellos escuadrones sin un experto en Futo no Doton dependían de Jonin habilidosos para proteger a sus camaradas desviando los kunais con sus propias espadas. Incluso con todos los preparativos, algunos kunais causaron heridas y algunas muertes con su masiva descarga. Era hora de que el Raikage actuara.
Avanzó a toda velocidad, protegiéndose con la armadura de Raitón, y superó rápidamente a sus shinobi. Zei y Fuyu lo siguieron a un ritmo más lento. El Raikage se estrelló contra la pared con la esperanza de atravesarla y abrir una brecha para que sus shinobi se colaran. En cambio, al impactar contra las murallas de Konoha, el sello de dispersión de Sakura se activó y distribuyó el impacto a lo largo de la pared. Esta crujió en protesta, pero ni siquiera se manifestó una grieta. El Raikage retrocedió ante el inesperado fracaso de su intento de abrirse paso. Sin dejarse intimidar, saltó a la muralla y, usando su chakra, la recorrió a toda velocidad. Konoha estaba preparada para que los shinobi de Kumo lo intentaran y había colocado varios sellos en la muralla. El primer sello era otro sello de almacenamiento que contenía aceite inflamable, activado manualmente por los defensores. El aceite se esparció y cubrió la muralla. Mientras el Raikage subía a toda velocidad, también lo hicieron otros Chunin y Jonin de Kumo. El Raikage llegó primero a la cima de la muralla y se estrelló brutalmente contra un gran Akimichi, matándolo al instante. Los shinobi de Kumo, que aún trepaban por la muralla, observaron horrorizados cómo Konoha incendiaba la pared cubierta de aceite. Al instante, el aceite se encendió y quemó a los shinobi que trepaban. Algunos lograron pasar la conflagración con quemaduras, y se encontraron con más miembros del clan Akimichi a corta distancia, derribando a la mayoría al suelo. Los que no lograron pasar murieron quemados o se lanzaron apresuradamente para alejarse del calor. Para colmo, no ardía la pared en sí, sino solo el aceite. Se había colocado un segundo sistema de sellado en la pared que la hacía ignífuga. Konoha aún no había terminado. Se lanzaron bombas de humo venenosas que cayeron en medio del caos bajo las murallas de Konoha. Algunos shinobi se retiraban de las llamas, mientras que otros seguían intentando subir por la muralla, desafiando el fuego y buscando apoyar a su líder. En ese caótico caos de shinobi, el gas mortal se elevó, aumentando la confusión y abatiendo a varios shinobi antes de que pudieran escapar. Pero el Raikage estaba en la muralla y atacó a los defensores. El clan Aburame desató enjambres de Kikaichu para intentar drenar su chakra. Sin embargo, se movió demasiado rápido como para que intentaran siquiera atraparlo. El Raikage rápidamente localizó a Shibi Aburame, aceleró y usó Rariato, lazo, en la cabeza del clan Aburame. Shibi era hábil y había usado uno de sus trucos favoritos: plantar sellos explosivos bajo tierra con sus aliados insectos. Solo tuvo una fracción de segundo para detonarlos, y la explosión se descargó justo bajo los pies del Raikage. La explosión causó poco daño gracias al Raitón no Yoroi, armadura de liberación relámpago. Sin embargo, alteró ligeramente su carga, por lo que, en lugar de matarlo instantáneamente, el lazo solo se estrelló contra su hombro, destrozándole la articulación del brazo y fracturándole la clavícula. Un Akimichi usó el Bubunbaika no Jutsu, técnica parcial multitamaño, para desarrollar su brazo y mano e intentar aplastar al Raikage. El líder de Kumo fue demasiado rápido. El ataque fue esquivado fácilmente y entonces la situación cambió. El Raikage lanzó otro lazo que destrozó al Akimichi. Shibi, atormentado por el dolor, logró crear un Mushibunsin no Jutsu, clon de insecto. Los insectos llevaban ácido sulfúrico en el interior hueco del clon. Shibi esperaba que, cuando su letal oponente de clase S lo derribara, el ácido derritiera la armadura. No fue así. El Raikage efectivamente aplastó al clon, pero el ácido fue ineficaz. 3 miembros de la rama Yuga se abalanzaron sobre él a la vez usando sus ataques de cierre de chakra estilo Huken, puño suave. En menos de un segundo, sus cadáveres fueron lanzados hacia atrás y sus cuerpos destrozados. Shibi solo tuvo una fracción de segundo para pensar frenéticamente en otra estratagema para detener este ataque aparentemente imparable antes de que el puño del Raikage se estrellara contra su cabeza y acabara con la vida del líder del clan Aburame. Onoki estaba listo para su ansiada venganza. El destello amarillo lo había vencido durante la tercera guerra Shinobi y ahora por fin obtendría su venganza. Iwa estaba destinado a la grandeza. Estaban ganando la guerra. Su lugar en la historia estaba asegurado hasta que Minato los destruyó. La batalla en el flanco derecho era muy diferente a la del izquierdo. Onoki se enmascaró con Meisai Gakure no Jutsu, técnica de ocultación con camuflaje, y voló por encima del campo de batalla. La luz se reflejaba alrededor de su cuerpo, haciéndolo casi invisible para todos, excepto para los shinobi más perspicaces. Al ser una técnica de Iwa y estar en el aire, era muy improbable que un shinobi de Konoha pensara en estar atento a algo así. Pero detectarían la masiva oleada de chakra a medida que se acumulaba. Los primeros 2 segundos causaron confusión y alarma, y...
Después de eso fue demasiado tarde. Con gran entusiasmo, Onoki liberó un enorme prisma rectangular de sus manos. Una sección de 12 metros de la muralla, todos los sellos en esa sección y todos los defensores de Konoha quedaron envueltos en una luz blanca, y luego todo desapareció. Había usado Hinton. Genkai Yakuri no Jutsu, liberación de polvo. Jutsu de desmantelamiento atómico, y había matado instantáneamente a docenas de shinobi y creado una enorme brecha en la defensa de Konoha que fue rápidamente explotada por el ninja de Kumo con el que se había aliado. Onoki no había terminado. Si bien el chakra requerido para usar el Kekkei Toka era inmenso, había una razón por la que Onoki había ascendido al rango de Kage. Tenía chakra para quemar. Los shinobi de la hoja sabían que estaba allí y los kunai y el jutsu katon del clan Sarutobi se lanzaron hacia él. Con poco esfuerzo, simplemente volaron por encima del kunai y evitaron el jutsu katon. Pronto, los defensores de Konoha tuvieron que concentrarse en luchar contra los shinobi de Kumo, y el Tsuchikage se adentró en Konohagakure. Hirai ya estaba listo para el asalto. Momentos antes, miró al cielo con curiosidad y preguntó: ¿Tiene Kumo algún shinobi que haya aprendido a volar? Sus compañeros negaron con la cabeza. El Hokage agudizó sus sentidos en jutsu y se dio cuenta de que la fuente de chakra era enorme. Radio Inoichi Eibiki que Onoki está atacando a nuestra izquierda. A Asuma se le cayó el cigarrillo de la boca. ¿Tuvieron que lidiar con el Raikage y el Tsuchikage? Hablando del Raikage, lo vio señalar la carga y los shinobi de Kumo lanzaron kunais con etiquetas explosivas contra la puerta, las paredes y el suelo. El ataque activó algunas de las trampas de Konoha, pero no todas. Jiraiya dio la señal y Konoha respondió abriendo sus pergaminos kunai, sembrando la muerte entre las filas de Kumo. Como era de esperar, Kumo contraatacó. Cargó hacia adelante e intentó escalar las murallas y la puerta. Como ya habían experimentado los ninjas de Kumo en el flanco derecho de Konoha, la muralla se incendió y muchos sufrieron quemaduras o fueron enviados a la muerte. Curiosamente, el Raikage se mantenía rezagado y aún no había intervenido. Tsunade preguntó: ¿debería uno de nuestros equipos ir tras Onoki? El sabio Sapo negó con la cabeza. Le hemos transmitido el mensaje a Inoichi, esperaremos a que nos transmita el consejo táctico de Shikaku. Los shinobi de Kumo se mostraban recelosos de acercarse al muro en llamas y se habían enfrascado en un duelo de ninjutsu a media distancia. Ráfagas azules de energía Raitón impactaban a los defensores mientras Konoha atacaba con kunai, katon jutsu y gas venenoso. Algo no anda bien, advirtió Yashi. El Raikage no hace nada y Kumo se muestra muy cauteloso. Es casi como si el verdadero ataque no estuviera aquí. Jiraiya frunció el ceño cuando un inesperado ataque katón de la línea Kumo mató a un sorprendido Chunin en la muralla. Yashi tenía razón. Algo no cuadraba. A la izquierda, a lo lejos, podía ver el enorme agujero en la muralla causado por el Hinton, liberación de polvo, de Onoki. Mientras reflexionaba sobre estas implicaciones, la voz de Inoichi llenó su mente. Shikaku sugiere que Jiraiya lleve a su equipo y asegure el flanco derecho. El Raikage se ha abierto paso por allí y está causando muchas bajas. El equipo de Tsunade debería dirigirse a la izquierda e intentar cerrar la brecha. Nosotros trasladaremos las reservas a la puerta central. Nos encargaremos del Tsuchikage. Ibiki está tomando el control de la situación táctica. El Hokage respondió: entendido, ten cuidado, el anciano no es un peso ligero, tiene tanto chakra como el Raikage. Las órdenes telepáticas habían llegado a los líderes del equipo y Jiraiya les indicó a Genma, Yugao y Yashi que lo siguieran. El Raikage que está ahí fuera es un clon. Tenemos que ocuparnos del verdadero. Los cuatro corrieron hacia el lado derecho de la aldea sabiendo que cada segundo que se demoraran probablemente significaría otro shinobi de Konoha muerto a manos del líder de Kumogakure. Naruto y Sakura iban a buen ritmo. No tenían ni idea de cuándo ocurriría el ataque, salvo que sería antes del anochecer. Estaban en Inokuni y se acercaban a la aldea. Estaría cerca, pero llegarían antes del anochecer. Una hora antes de llegar a la aldea, Sakura le pidió que se detuviera. ¿Qué pasa, Sakura-chan? Tenemos que darnos prisa. Lo sé, pero deberías crear algunos clones y hacer que esperen aquí y reúnan el chakra de la naturaleza que necesitas para tu senjutsu. Naruto parpadeó y se frotó la parte posterior de la cabeza. Oh, sí, buena idea. Después de hacer 2 clones, recogió a Sakura y corrieron hacia casa. Anko no estaba al 100% tras su pelea con Darui y haberse tomado más de una píldora de soldado, pero aún podía luchar. El problema era que tenía órdenes de reunir a los demás shinobi que regresaban a Konoha y que habían estado en misiones cuando llegó la noticia de la invasión.
Y ahora mismo no se habían encontrado con muchos shinobi que regresaban. Aise y su equipo de Chunin fueron los primeros en llegar. Anko no estaba impresionada con Aise. Era uno de los Chunin que se presentaron en la primera ronda del examen de Chunin. Ella no tenía nada en contra de él personalmente, pero a menudo se ofrecía como voluntario para tareas no peligrosas, lo que significaba que ella cuestionaba sus habilidades. Llegaron dos equipos más. Uno era otro escuadrón de Chunin y luego un Jonin y sus 3 Genin. Anko esperaba mucho más. Para colmo, ya tenía a la vista Konoha y podía ver humo elevándose. La batalla había comenzado y ella se quedó de brazos cruzados mientras sus camaradas luchaban. Iruka vio su frustración y dijo: nos iremos pronto. Estoy usando mis sentidos lo más que puedo, pero si no siento a nadie en los próximos 30 minutos, deberíamos irnos con lo que tenemos. Anko asintió apenas perceptiblemente y continuó mirando a Konoha. El Hokage y su equipo llegaron al lugar de la masacre. Los cadáveres de Yuga, Akimichi y Agurame yacían esparcidos por el suelo. Sin defensores, los shinobi de Kumo habían traspasado la muralla y se adentraban en el corazón de Konoha. Jiraiya percibió la cercanía del Raikage gracias a sus sentidos Senjutsu mejorados. En un instante, el Raikage cargó contra él, y solo la combinación de sus sentidos agudizados y reflejos dignos de clase S le dio tiempo a alzar los brazos para bloquear el lazo que amenazaba con decapitarlo. El Raikage se movía a toda velocidad y con una potencia absoluta. El lazo se estrelló contra los brazos de Jiraiya, provocándole graves contusiones. El sabio sapo cayó al suelo y se estrelló contra un edificio cercano. Yashi se lanzó con gracia y velocidad. El enemigo estaba dentro de su campo de adivinación. Por supuesto, la batalla avanzaba a la velocidad del rayo, y ya había lanzado 20 Huken, puño suave, en el tiempo que habría tardado en anunciar que su oponente estaba en su campo de adivinación. Desafortunadamente para el líder del clan, sus golpes cargados de chakra no pudieron perforar la armadura relámpago. Esta sí consumió chakra, por lo que Yashi continuó su ataque. El Raikage se sorprendió ante el ataque del Yuga. El hombre llevaba años sin practicar, pero era un especialista en taijutsu de rango A. El Raikage se movió más rápido que el Yuga y envió su puño hacia Yashi. Yashi inclinó la cabeza hacia un lado, fallando el golpe, pero el Raikage fue demasiado rápido y casi al instante detuvo el golpe, llevándolo de lado hacia la cabeza de Yashi. Yashi apenas tuvo tiempo de levantar la palma, pero ante la fuerza del Raikage, esta se estrelló contra su mano y solo ralentizó ligeramente el golpe. Yashi también fue lanzado lejos del Raikage, aunque el daño a su cuerpo fue mayor que al de Jiraiya. Jiraiya era naturalmente más resistente y fuerte, incluso considerando el chakra senjutsu que fluía a través de él. Yugao y Genma siguieron las instrucciones y se enfrentaron a los otros shinobi de Kumo. Genma lanzó Senbon con velocidad y precisión, mientras que Yugao avanzó velozmente usando su Oborozuki-yo, Noche de Luna. Era increíblemente difícil de contrarrestar, ya que su velocidad creaba una imagen residual que confundía a sus oponentes. Había aniquilado a un par de especialistas en Kenjutsu de Kumo en cuestión de segundos. El Raikage se volvió para enfrentarse a Genma y Yugao cuando el Godaime Hokage regresó rugiendo al campo de batalla. Tenía los brazos magullados, pero su capacidad de combate no se había visto afectada. Mientras cargaba contra el Raikage, el señor Futasaku usó Sensenzan, corte de lengua de combate. Pa había usado sus propias habilidades de Senjutsu para atacar con su lengua, imbuida de chakra natural. Esta cortó con una velocidad que solo el Sharingan podía seguir y podía cortar piedra. El Raikage percibió el ataque y demostró por qué su velocidad era tan temida. Esquivó a un lado y se abalanzó sobre él. La tierra de Konoha fue completamente destrozada por la lengua de Pa. Jiraiya y el Raikage chocaron con una fuerza atronadora. Sus puños chocaron y la velocidad bruta del Raikage se encontró con la potencia bruta del Kaubatsu Kumite, Kumite de la rana. El choque de los puños del Kage destrozó ventanas a cientos de metros de distancia y aniquiló por completo a cualquier shinobi que se encontrara cerca. El Raikage sintió una pérdida masiva de chakra al ser lanzado hacia atrás por el impacto. Salvo un ligero temblor, su cuerpo no sufrió daño alguno gracias a su Raiton no Yoroi, armadura de liberación relámpago. Jiraiya, en cambio, se había roto los nudillos por la fuerza del golpe. Aún así, él era el que seguía en pie, mientras que el Raikage había sido lanzado hacia atrás. Esto causó una conmoción instantánea en los shinobi de Kumo, convirtiéndolos en presa aún más fácil de Genma y Yugao. Jiraiya no tardó en aprovecharlo y desató su Arihigoku, infierno de agujas, contra docenas de shinobi de Kumo.
Su propio cabello se había convertido en un arma que mataba con una velocidad incluso mayor que la del Senbon de Genma. El Raikage, enfurecido por la muerte de su shinobi, se levantó y rugió. Era más rápido que Jiraiya. Solo tenía que evitar ser alcanzado y la batalla sería suya. Cruzó el campo de batalla como un rayo. Shima, sin embargo, sabía que algo así sucedería y ya había inhalado y preparado Futon. Shinkugyoku, balas de vacío de liberación de viento. Incluso con su velocidad, no pudo acortar la distancia antes de que las balas impulsadas por el viento ondularan en el aire. Como el chakra del futón era uno de los pocos que podía romper su defensa, esquivó la ráfaga de balas mortales, con una velocidad sin duda suficiente para hacerlo. Esto le dio tiempo al Hokage para formar un Rasengan gigantesco en su mano, casi la mitad del tamaño de un cuerpo humano. El Raikage pasó rápidamente junto al Hokage, evitando la espiral mortal. Luego se abalanzó hacia él. El Hokage era más lento que él, pero seguía siendo bastante rápido. Jiraiya giró sobre sus talones y la bola impactó al Raikage con el Rasengan, haciéndolo volar hacia atrás. El Raikage sintió que el chakra se agotaba de nuevo, pero logró su objetivo, listo para otro asalto. Entonces recordó la petición de Darui. Si se topaba con un oponente lo suficientemente peligroso, debía retirarse y atacar en otra dirección. Aunque le dolía hacerlo, le había dicho a Darui que confiaba en su plan. Con gran disgusto, se alejó del Hokage y cruzó la muralla hacia sus propias líneas. Jiraiya sintió que el Raikage se marchaba y se sorprendió. Mientras el chakra del hombre se mantuviera, la armadura relámpago probablemente no podría ser perforada por nada que no estuviera lleno de chakra de viento. Muchos shinobi pensaban que el Rasengan era un jutsu derivado del futón, pero no era así. Con su sentido del senjutsu, sabía que el Raikage aún tenía suficiente chakra para seguir adelante a pesar de haber sido golpeado 2 veces por poderosos ataques. Jiraiya evaluó la situación y agudizó sus sentidos. Unos 120 shinobi de Kumo habían traspasado la muralla y se habían adentrado en la aldea. Esperaba que los Inuzuka y las fuerzas de reserva pudieran encargarse de ellos. También sabía que cientos y cientos de shinobi de Kumo estaban saltando la muralla con impunidad. Jiraiya hizo 2 cosas rápidamente. Primero, invocó a Gamabunta y le pidió que mantuviera la posición. Segundo, encontró a Yashi, quien tenía un hombro magullado, un dedo roto y una conmoción cerebral severa. Si un ninja médico podía tratarlo, podría volver a luchar pronto. Recogió con cuidado a Yashi y lo entregó rápidamente a uno de los escuadrones de reserva que se dirigían a su ubicación para ayudar a cerrar la brecha. Llévenlo a uno de los puestos de triaje y pónganlo al frente de la fila rápidamente. Los infiltrados han llegado a Konoha. Una vez que esté en pie y luchando, que trabaje con los equipos Inuzuka y los cacen. Hola, señor Hokage. Fuyu y sus exploradores habían logrado escalar la muralla después de que el Raikage diezmara a los defensores. En lugar de quedarse y ayudar, avanzaron para sembrar el caos tras las líneas enemigas. Con ellos estaba Z, molesto por estar lejos del Raikage. Fuyu lo fulminó con la mirada. ¿Parecía que necesitaba ayuda? Cállate. No tardaron en presentir una emboscada y, efectivamente, un par de Inuzuka, junto con sus Ninken, cargaron hacia adelante con Gatsuga, colmillo sobre colmillo. Fuyu se deslizó hacia la izquierda del ataque y su espada derribó a uno de los Ninken. Su compañero Inuzuka aulló de furia y cargó, pero un especialista en taijutsu contra un especialista en kenjutsu solo podía terminar de una manera, a menos que existieran habilidades ocultas o que el especialista en taijutsu estuviera muy por encima de las capacidades del especialista en kenjutsu. Ninguno de los 2 casos fue así, y pronto decapitó al ingenuo. Fuyu estuvo tentada de culpar a Z por haberlos visto, pero había un par de Yuga con el grupo de la emboscada. Sus malditos ojos podían ver a través de los edificios que usaban como refugio. Como especialista en infiltración, lo que sucedió después la divirtió mucho. Z usó su Raigen Raikochu, ilusión relámpago. Pilar destello, para cegar a los 2 Hyuga, quienes fueron derrotados rápidamente mientras se agarraban los ojos. El otro Inuzuka logró matar a uno de sus shinobi antes de ser abatido. Menos mal que nos subestimaron. Fuyu sabía que no sería tan fácil seguir adelante. Sin duda, en ese mismo momento, otro Hyuga los observaba a miles de metros de distancia, contándoles lo que acababa de suceder. La próxima vez que fueran atacados, sería por una fuerza mucho más peligrosa. Tenten había estado a solo unos metros del ataque del Tsuchikage. En un instante estaba junto a un amable miembro del clan Sarutobi, primo lejano de Asuma, y... al siguiente el hombre había desaparecido. Simplemente desaparecido.
Tenten no tuvo tiempo de lamentarse cuando los shinobi de Kumo invadieron su aldea. Algunos miembros del clan Sarutobi intentaron abatir a Onoki, pero ella sabía que era inútil. Siendo ella misma especialista en combate a distancia, sabía que los ataques a distancia disparados al aire contra alguien como el Tsuchikage eran inútiles. Su atención debía centrarse en los shinobi de Kumo que avanzaban. Tenten lanzó un par de kunais con etiquetas explosivas contra la horda que avanzaba. No causó tanto daño como esperaba. No eran genin ni soldados, sino chunin y honin. Los shinobi de Kumo usaron Shunshin para acercarse al clan Sarutobi antes de que pudieran usar su letal Jutsu Katon contra el enemigo que no estaba en el cielo. Tenten se sintió mal del estómago al verlos cortados y supo que tenía que hacer algo. Sosoryuki-oke y dragones gemelos ancestrales definitivos. 2 pergaminos de Fuinjutsu se elevaron por los aires y arrojaron todo tipo de armas imaginables. Kunai, dagas, katanas, mazas y senbon eran solo algunos ejemplos. Había recurrido a Sakura para aprender a crear pergaminos de sellado más grandes. En realidad, nada había cambiado, salvo la gran cantidad de armas que se estaban enviando. Cientos y cientos y cientos cayeron sobre los shinobi de Kumo. El Kenjutsu se enfrentó a las armas a distancia y, en la mayoría de los casos, el arte de la espada contrarrestó los ataques arrojadizos. Sin embargo, 1 de cada 30 causó daño, lo que significó que docenas de shinobi resultaron heridos y algunos murieron. Y Tenten no había terminado. Cada una de esas armas tenía una etiqueta explosiva, y Tenten las detonó todas. Incluso las armas que habían sido desviadas con éxito ahora explotaban y causaban la muerte. Parte del metal que Tenten había usado era de alta calidad, pero aproximadamente la mitad era chatarra que ahora se hizo añicos con la explosión, enviando metralla por todas partes. Había infligido un daño terrible, mucho más allá de lo que uno esperaría que un chunin fuera capaz de hacer. Pero aunque las bajas fueron masivas, muchos más shinobi de Kumo atacaron. Los especialistas en armas sabían que Kumo tenía la ventaja numérica a menos que lanzaran contra ellos civiles, genin y shinobi no combatientes. Los siguientes minutos transcurrieron como un rayo mientras luchaba con todas sus fuerzas contra el shinobi de Kumo. Recibió una patada en la cabeza y un corte en la pierna, pero seguía luchando cuando encontró a su rival. Tenten estaba armada con una espada y su oponente debía ser de nivel Jonin. Retrocedió cuando la espada de él buscó su cabeza, defendiéndose a duras penas de cada ataque. Su espada fue una fracción de segundo demasiado lenta contra un ataque continuo y, en lugar de detener el golpe con precisión, no llegó a tiempo y la hoja se clavó en su costado. No fue una herida mortal, pero sangraba profusamente y ahora era solo cuestión de tiempo. El Jonin de Kumo lanzó otra ofensiva y Tenten apenas pudo seguir la espada. Con 2 fintas, atacó, pero Tenten estaba demasiado concentrada en su espada y no vio cómo levantaba el pie, le arrebataba la espada de la mano y la doblaba con una brutal patada al estómago. Tenten no tuvo tiempo de esquivarlo cuando la espada se lanzó hacia abajo para acabar con su vida. Esto es todo pero en lugar de morir, Tenten sintió un fuerte viento en la cara. Al levantar la vista, el shinobi de Kumo yacía en el suelo, a 9 metros de distancia, en un ángulo antinatural. Una sonrisa cegadora que dejaba ver los dientes brillantes de su sensei era algo que jamás habría imaginado agradecer. Él le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y se estrelló contra otro shinobi de Kumo. Tras él iban Tsunade-sama, Asuma y Neji. Neji hizo una pausa y dijo: Tsunade-sama, necesita ayuda. Asuma, al ver a tantos miembros de su clan muertos o heridos, cargó contra Gai con una expresión furiosa en su rostro. Tsunade se inclinó junto a Tenten y rápidamente selló la herida. Toma una pastilla de plasma y date unos minutos. Después estarás lo suficientemente bien para luchar. Eso fue todo lo que dijo Tsunade antes de correr tras su equipo y aplastar a los shinobi de Kumo, derribándolos como trigo ante una guadaña. Tenten estaba asombrada por el enorme poder destructivo de Tsunade, Gai, Asuma y Neji. Siempre había respetado el poder de Neji, pero desde que se unió al escuadrón de respuesta rápida, su habilidad había mejorado enormemente. Y Tsunade, era un honor verla luchar. Sus puñetazos, imbuidos de chakra, destrozaban espadas y cuerpos por igual. Ella se puso de pie y saltó de nuevo a la lucha. Onoki había derrumbado la muralla ante las fuerzas invasoras de Kumo, pero aún no había terminado de sembrar el caos. Podría haberse quedado con los shinobi de Kumo y ayudarlos a masacrar a los defensores, pero su Hinton, liberación de polvo, habría corrido el riesgo de alcanzar a sus aliados. El Raikage no era indulgente, así que decidió eliminar otros objetivos de oportunidad dentro de Konoha. El primer objetivo era el hospital de Konoha.
Probablemente contaría con ninjas médicos y se usaría para atender a los heridos. Destruirlo causaría daños considerables y reduciría la moral. Saber que contaban con asistencia médica cualificada les daba valor a los shinobi. Iba a arrebatárselo. Onoki voló más cerca. Podría convertir todo el edificio de varios pisos en polvo, pero eso consumiría considerablemente su chakra. En cambio, optó por acercarse y golpear la planta baja. Esto haría que toda la estructura se derrumbara. Al descender, fue descubierto por un Hyuga que alertó a todos. No es que importara. Fue bastante fácil esquivar algunos kunais y luego lanzar otro Hinton. Genkai Yakuri no Jutsu, liberación de polvo. Jutsu de desmantelamiento atómico. Su jutsu impactó el primer piso y lo convirtió en polvo, matando a pacientes, médicos y ninjas médicos. El resto de los pacientes del edificio también murieron cuando el hospital se derrumbó. Algunos shinobi y ninjas médicos sobrevivieron saltando por las ventanas o usando su chakra para alejar los escombros. Uno de ellos fue Shizune, cuyo rostro era una máscara de ira. Esto es imperdonable, dijo con una voz que recordaba a Sushisou. Onoki sabía que debía pasar a su siguiente objetivo, pero no pudo evitar burlarse de su odiado enemigo. No, niña estúpida, lo imperdonable fue que Destello Amarillo asesinara a mi gente. Aún tenía su jutsu de camuflaje activo, pero su voz le permitió a Shizune saber al instante dónde estaba. Estaba a unos 6 metros del suelo y Shizune se abalanzó hacia adelante escupiendo senbon envenenado a medida que se acercaba. Los senbon eran diminutos fragmentos de muerte. Pensó que estaban envenenados, así que, en lugar de arriesgarse, el Tsuchikage usó Futon. Repuso, elemento viento. Palma del vendaval, para dispersarlos. Decidió no intentar acorralar a la ágil Kunoichi con otra muestra de Hinton, elemento polvo. Desperdiciaba sus reservas de chakra y podía ser difícil alcanzar a un objetivo en movimiento. El jutsu parecía casi instantáneo, pero en realidad tardaba un par de segundos en acumularse. La creencia instantánea provenía de que nadie veía escapar a alguien atrapado en él. Para cuando un enemigo veía el jutsu, ya era demasiado tarde. Así que, en lugar de eso, usó Doton. Golem no Jutsu, liberación tierra. Técnica de golem de tierra, para crear un golem desde el suelo cerca de Shizune. Su enorme mano intentó agarrar a la ninja médica, pero ella lo esquivó. Onoki rió y creó otro. Shizune pateó a uno de ellos usando chakra para potenciar el golpe, pero solo lo quebró ligeramente. Usó Kawarimi para despejarse y disparó más senbon envenenados al Kage volador. Molesto por su persistencia y reticente a darle la satisfacción de haberle dicho que había obligado a retroceder al Kage de Iwagakure, usó Futon. Repuso elemento viento. Palma del vendaval, de nuevo y luego inmediatamente después un Futon. Daitopa, elemento viento. Gran avance. Había pasado por muchas guerras y batallas, y su habilidad para manipular cualquiera de los elementos con los que tenía afinidad era legendaria. Shizune no esperaba la poderosa ráfaga de viento tan pronto después de terminar un jutsu. Quedó aplastada contra el suelo y no pudo hacer nada cuando la mano del golem de tierra la impactó. Le aplastó los huesos y apenas pudo conservar la consciencia. La agarró y la mantuvo en el aire, apretándola e impidiéndole cualquier movimiento. Onoki se cernía sobre ella. Para que lo sepas, niña, mi próximo objetivo son los patéticos refugios civiles de tu aldea. Con esas últimas palabras, el puño del golem se cerró y Shizune murió. Antes de que Onoki, enloquecido por la venganza, pudiera continuar, los cazadores fueron a por él. Quizás si se hubiera ido inmediatamente después de demoler el hospital, habría podido destruir los refugios civiles con su Hinton, liberación de polvo. Pero ahora, debido al retraso, el equipo Inoshika-cho había llegado. Y tenían un plan. Darui había repartido radios de onda corta a los shinobi cuyo único propósito era observar la batalla e informar. Darui examinó los datos sobre el desarrollo de la batalla. Las cosas ya no marchaban según lo planeado. Onoki había cumplido su parte inicialmente, pero en lugar de esperar nuevas órdenes, se había adentrado en el corazón de Konoha para infligir daño. Aunque podría haber salido bien, la incertidumbre era frustrante. Las trampas que Konoha había colocado en las murallas habían dado resultados superiores a los esperados. No contribuyeron mucho a cambiar la ventaja numérica, pero fue una lástima. Darui agradeció que el Raikage hubiera seguido el plan y se hubiera retirado del Hokage. Y hablando del demonio, Darui levantó la vista y allí estaba. Nunca he huido de una pelea, Darui. Darui no cambió su expresión. Lo siento. Era necesario. Me gustaría que atacaras la puerta central.
Tsunade fue vista dirigiéndose hacia el hueco que abrió Onoki y Jiraiya no se ha movido de tu zona de asalto. El Raikage gruñó y estaba a punto de irse a toda velocidad cuando Darui agregó. Señor Raikage, cuando se enfrente, es probable que el Hokage llegue de nuevo. Tan pronto como lo haga, se retirará y atacará la brecha que creó Onoki. Iré tras esa invocación de sapo. El Raikage asintió y se apresuró a regresar a la batalla. Darui ya había matado a una invocación y Manda tenía una reputación más temible. Una vez que el gran sapo cayera y los mejores defensores de Konoha estuvieran al otro lado de la aldea, no habría resistencia significativa en ese lado. Más de 1000 shinobi de Kumo se amontonarían y la ventaja numérica empezaría a jugarles más a favor. Se volvió hacia sus ayudantes. Ustedes conocen las órdenes y los planes de contingencia establecidos. Cumplan con su deber y ganaremos. El Hokage, junto con sus aliados, los sabios sapos, junto con Genma y Yugao, se abalanzaron sobre las puertas centrales, que finalmente se abrieron con el regreso del Raikage a la batalla. El Raikage era una fuerza de la naturaleza casi imparable y, una vez más, sembró el campo de batalla con muertos. Para cuando Jiraiya llegó, el Raikage había masacrado a los defensores y los shinobi de Kumo se adentraban en la aldea. Su sangre ardía y la visión de los muertos lo llevaron a desatar un devastador ataque de área extensa. Katon Dayendan liberación de fuego. Gran bala de llama, rugió el Hokage. Pai y Ma se sumaron a la conflagración con un futón emparejado. Daitopa, liberación de viento. Gran avance. Las llamas rugientes prendieron fuego a varios desafortunados shinobi de Kumo. El Raikage gruñó al ver a sus orgullosos shinobi aniquilados tan rápidamente. Asesino. Dices que deseas la paz pero provocas la guerra. Jiraiya parecía desconcertado. Yo. ¿Estás loco? Tú e Iwa empezaron esta guerra. Mentiras. El Raikage se lanzó hacia adelante intentando decapitar al Hokage. Jiraiya carecía de la velocidad absoluta del Raikage, pero no estaba tan superado como para no poder esquivar el ataque obvio. Esquivó el golpe, pero el Raikage detuvo su impulso en seco y luego respondió con un codazo brutal que impactó en la espalda del Hokage, lanzándolo violentamente hacia adelante. La espalda de Jiraiya dio un espasmo de dolor. Sentía como si toda su columna estuviera magullada. El Raikage no había terminado y se giró para rematar al Kage mayor. El Hokage no se lo iba a poner fácil y usó rápidamente su técnica más rápida. Senpo. Kebari Senbon, arte sabio. Senbon de aguja de cabello. El largo cabello blanco de Jiraiya se llenó de chakras en jutsu y se endureció como el acero. En un instante, las púas se lanzaron contra el Raikage, que cargaba contra él. El Raikage fue alcanzado por docenas de púas de acero endurecido e infundidas con chakra natural. Su armadura relámpago perdía chakra como un colador, pero su ritmo solo se ralentizó ligeramente. El Raikage golpeó con el puño la cabeza de Jiraiya, que estaba ligeramente inclinada para disparar con mayor facilidad las púas. Jiraiya se estrelló contra el suelo dolorosamente. La pierna del Raikage se disparó como un pistón, impactando contra las costillas del Hokage y lanzándolo por los aires. El Raikage se impulsó con chakra y saltó para abatir al líder de la aldea de la hoja. Su ataque fue bloqueado por la repentina aparición de Gama, uno de los robustos sapos de batalla del monte Myoboku. Si bien no era un sapo enorme, poseía la fuerza y resistencia de un Jonin. Shima había invocado al sapo sin sellos manuales. Siendo el Raikage, ni siquiera la imponente fuerza de Gama pudo con la tarea, y el brazo del sapo se destrozó bajo el golpe. Sin embargo, la colisión frenó el impulso del Raikage, lo que le dio a Jiraiya el respiro que necesitaba para alejar a Kawarimi. Tenía las costillas rotas y un nudo feo en la frente. De no haber sido por el modo sabio, probablemente su cráneo se habría destrozado. Gama se disipó en una nube de humo de vuelta al monte Myoboku. Mientras estaba en el aire, la velocidad del Raikage no le sirvió de mucho. Sin nada que empujar, no podía alterar las leyes de la gravedad con chakra como Onoki. Vio dos Senbon pasar velozmente lejos de él. Los Senbon tenían un cable ninja ultrafino con líneas de etiquetas explosivas. Al unirse los cables detrás del Raikage, las etiquetas explotaron. Dentro de su Raitón no Yoroi, armadura de liberación del rayo, no recibió daño, pero consumió más chakra. Genma tuvo que conformarse con eso, ya que no había mucho más en su arsenal que pudiera tener un impacto. El Raikage aterrizó y se lanzó contra el Hokage, quien ya lo esperaba. Con el Rasengan en ambas manos, lo atacó contra el veloz especialista en Raitón. El Raikage esquivó uno y bloqueó el otro, con la esperanza de darle una oportunidad para golpear a Jiraiya.
La masa de chakra no pudo penetrar su aura de relámpago, pero la rotación sí ejerció la fuerza suficiente para lanzarlo hacia atrás. En el instante en que fue lanzado hacia atrás, Pai Ma lanzaron una ráfaga de balas de aire a través de Futon. Shinkugyoku, balas de vacío de liberación de viento. Un shinobi en caída libre no puede detener su impulso, así que no tuvo más remedio que alzar los brazos en postura defensiva mientras los dos sabios sapos lo acribillaban con balas de aire. Las balas atravesaron su Raiton no Yoroi, armadura de liberación de rayo, y le atravesaron la carne. La energía se había disipado parcialmente al atravesar la barrera de rayos, pero aún tenía suficiente poder cortante para penetrar varios centímetros en sus musculosos brazos. Conteniendo el dolor, el Raikage atendió la petición inicial de Daru y huyó de Konoha. Jiraiya carecía de la velocidad para perseguirlo. Una cosa era contraatacar donde sabía que estaría el enemigo, ya que estaban a la ofensiva. Otra era perseguir a alguien que simplemente era más rápido. Jiraiya no tuvo tiempo de curar sus costillas rotas, la contusión en su cabeza o su espalda magullada mientras los shinobi de Kumo cargaban. A pesar de la muerte ardiente que les propinó y de que sus Kage aparentemente fueron derrotados, cumplieron con su deber y cargaron sin miedo contra el Hokage. Doton. Yominuma, liberación tierra. Pantano del inframundo, fue rápidamente colocada en la entrada de la puerta, frenando la entrada de más shinobi enemigos. Quienes quedaron atrapados en el pantano comenzaron a hundirse lentamente, ya que el lodo impregnado de chakra les impedía escapar mediante técnicas como la sustitución corporal. El Hokage no tuvo descanso, pues los shinobi de Kumo ya habían entrado y quienes trepaban por las murallas lo atacaron con kunai, senbon y kenjutsu. Algunos de los que atacaron eran clones de Raiton que portaban peligrosos niveles de voltaje. Incluso un par de usuarios de genjutsu intentaron atrapar al Sannin varias veces, a pesar de no poder engañar a los sentidos mejorados del sabio Sakpo. Jiraiya respondió con devastadoras combinaciones de jutsus con sus aliados, los sabios sapos. El enemigo rara vez lograba causar daño, pero algunos sí. Un senbon alcanzó a Shima, aunque afortunadamente no era venenoso. Un especialista en kenjutsu particularmente hábil logró infligir al Hokage un corte superficial en el hombro y, finalmente, un jutsu katon a larga distancia lo quemó. El jutsu de fuego era uno que Jiraiya no había visto antes y, de hecho, parecía seguir al objetivo. Los cadáveres se amontonaban a su alrededor y sus guardias asumieron un rol de apoyo, haciendo todo lo posible para asegurarse de que el Hokage no fuera flanqueado. Un sabio normal se habría quedado sin chakra natural hacía tiempo, pero Jiraiya contaba con Pai Ma, quienes se alternaban permaneciendo completamente inmóviles y recogían chakra natural para Jiraiya. Sin embargo, la batalla contra el Raikage y la lucha incesante con los shinobi de Kumo los estaban agotando enormemente. Simplemente no podían seguir el ritmo del gasto de chakra natural. Jiraiya lo percibía, pero aún así siguió luchando contra la extremadamente hábil horda de shinobi. Incluso mientras Shizune exhalaba su último suspiro, el cuerpo logístico de Konoha elaboraba frenéticamente planes de contingencia para reforzar los centros de traumatología improvisados cerca del frente para los shinobi heridos. Esas zonas contaban con suministros, pero se necesitarían más ahora que su principal punto de ayuda estaba diezmado. Todos los shinobi expertos eran necesarios para el combate, así que los genin debían llevar pergaminos sellados de fuinjutsu llenos de vendas, píldoras de plasma, píldoras de soldado, suturas y otros suministros médicos a las estaciones de triaje. Konohamaru, Udon y Moeji formaban parte de ese equipo, que llevaba frenéticamente un conjunto de pergaminos a uno de los centros de triaje. En su prisa, casi se encontraron en medio de una batalla entre varios Hyuga y otros Chunin contra Fuyu, C y una banda de infiltrados. «Mierda, por aquí», gritó Konohamaru y salió corriendo por un callejón lateral. Un shinobi de Kumo con una katana saltó desde uno de los tejados cortándoles el escape. El hombre se lanzó hacia adelante a la velocidad de un Chunin y Konohamaru adoptó una postura de combate mientras lanzaba un par de shurikens. El Chunin los desvió con facilidad, pero había disminuido ligeramente su avance, lo que le dio tiempo a Moeji para abrir un pergamino de kunai. 40 kunai salieron disparados casi a quemarropa. El sorprendido Chunin contorsionó su cuerpo y los desvió como pudo, pero uno se estrelló contra su pierna, otro le cortó la mejilla y el último le impactó en el costado y se desvió en una costilla. La embestida del shinobi se convirtió en una caída y Konohamaru se arriesgó y pateó la mano del hombre, rompiendo su agarre de la katana. Udon usó un genjutsu débil que resultó ineficaz, mientras que Konohamaru le propinó otra patada al Chunin. Atrapó la pierna del nieto de Hiruzen y lo estrelló contra la pared del callejón, haciéndole mucho daño.
Moeji colocó un sello explosivo en su kunai y lo lanzó a los pies del ninja. El shinobi herido se impulsó con su pierna sana y liberó el kunai. Se lo lanzó a la joven Kunoichi, quien alzó su propio kunai para desviarlo. Se oyeron risas escalofriantes al otro lado del callejón, en dirección a la lucha. Fuyu apareció con sus espadas empapadas de sangre. ¿Tienes problemas con 3 genin? Menudo chiste. Konohamaru se puso de pie temblorosamente. La mujer se movía con una gracia letal. Chico, no tengo ningún interés en matar niños. Te dejaré vivir si sabes dónde está Anko Mitarashi. Konohamaru no tenía idea de dónde estaba, pero incluso si lo supiera, no le diría nada al enemigo. Que te jodan. Me llamo Konohamaru Sarutobi y jamás traicionaré a mi aldea. Shikaku llegó cerca del hospital y vio a Onoki remontar el vuelo. Los Nara no podían creer la suerte que tuvieron al encontrarlo cerca del suelo e inmediatamente usaron un Shunshin para acortar la distancia y usar el Kagemane no Jutsu, técnica de imitación de sombras. Onoki sintió el chakra y se preparó para defenderse. Solo tuvo un instante para ver cómo las sombras atacaban a la suya. En ese último instante, antes de que las sombras se tocaran, usó un Kawarimi con un trozo de escombro. El Tsuchikage ya estaba en el suelo. Shikaku envió su sombra a toda velocidad hacia el Kage. El Tsuchikage sabía que volar no detendría el ataque, ya que seguiría proyectando una sombra en el suelo. La habilidad de Nara funcionaba cuando las sombras tocaban a las sombras. En lugar de eso, recreó golems de tierra y los envió a la carga contra Nara. Luego usó Kawarimi de nuevo para escapar de la sombra veloz. Mientras tanto, llegó el resto del equipo. Inoichi abrió fuego con un pergamino de kunai mientras Ebisu usaba Katon. Gokaki no Jutsu, liberación fuego. Gran bola de fuego. Como no pudo usar el Jutsu Futon debido a las llamas, Onoki usó un simple muro de barro para bloquear el kunai y el Jutsu de fuego. Mientras tanto, Inoichi usó Magen. Nijuko Kon y Arazu no Jutsu, ilusión demoníaca. Técnica de doble falso entorno. Onoki disipó fácilmente el genjutsu, pero solo la primera capa. Sin embargo, la segunda capa no se disipó y Onoki no la detectó, ya que no alteró prácticamente nada de su entorno. El único cambio fue que enmascaró la aproximación de un segundo Kagemane, usado por el verdadero Shikaku. El golem de tierra atacó al clon de sombra de Nara, que esquivó el ataque. Choza irrumpió en escena y atravesó a un golem. Usaba Nikudan Sensa, tanque bala humano. Giró amenazante y se dirigió directamente hacia el diminuto Kage. No esperaba que el ataque impactara. Su propósito era engañarlo. Solo una distracción adicional para que el Kagemane pudiera hacer contacto. Cuando el Tsuchikage se giró para encarar a Choza, el Kagemane tocó su sombra y este se quedó paralizado. En cuanto esto ocurrió, Ebisu usó un Shunshin para aparecer junto al Tsuchikage y le clavó un kunai en la garganta. Su victoria se convirtió en sorpresa cuando el Tsuchikage se transformó en un montón de rocas rotas. Shikaku supo al instante que el anciano había usado Iwabunshin no Jutsu, técnica de clon de roca, y los había engañado. Pero cuando ocurrió, recordando la batalla, la única vez que pudo haber ocurrido fue cuando creó el Doton. Doryueki, elemento tierra. Muro de lodo. Al mismo tiempo que lo creó, debió crear el clon de roca en el mismo muro y luego intercambiarlo con el clon. El muro explotó hacia afuera cuando un Doton. Dosekiryu, estilo tierra. Dragón de tierra, increíblemente grande y veloz se estrelló contra Ebisu. El dragón empujó al shinobi con cicatrices contra un edificio. El ataque le rompió varios huesos y Ebisu cayó inconsciente al terminar el jutsu. ¿Pensaron que sería tan fácil derrotar a un Kage? Se burló Onoki. Shikaku sabía que lo que tenía ante él no era el verdadero Tsuchikage, sino otro clon de roca. Shikaku también sabía que Inoichi usaría las habilidades de su clan para verificar su ubicación. Sería importante que nadie revelara que sabían que el clon que tenían frente a ellos no era Onoki. Será mejor que siga hablando. Quizás pueda sonsacarle. Qué problemático. Como alguien que coordinó la defensa de la aldea, me avergüenza admitir que nunca consideré tu presencia. El clon de roca se rió entre dientes. Ese era el punto. ¿Algunas últimas palabras antes de que acabe contigo y destruya tus preciados refugios? Shikaku sonrió. Solo esto. Aunque ganes aquí, el equipo 7 te perseguirá. Después de todo, pudieron matar a tu hijo con bastante facilidad. No está claro si tu nieta sobrevivió al pequeño ataque en Takigakure, pero con la enorme cantidad de bajas infligidas, no me haría ilusiones. El verdadero Tsuchikage dio un grito de pura rabia debajo de la tierra y luego todo sucedió a la vez.
Anko, Iruka, los Ambu y el pequeño grupo de rezagados estaban a punto de emprender la carrera de regreso a la aldea, que ahora tenía más partes ardiendo. Antes de que lo hicieran, Iruka levantó la mano. Una poderosa fuente de chakra viene desde la dirección opuesta. Llegará en aproximadamente una hora. Hizo una pausa, forzando sus sentidos, y luego sus ojos se abrieron. No, va muy rápido, increíblemente rápido. Llegará en menos de 30 minutos. La mente de Anko se aceleró mientras consideraba las posibilidades. Casi de inmediato, pensó en el peor de los casos. Podría ser que alguno de los Jinchuriki de Kumo estuviera intentando atacar la aldea desde un ángulo inesperado. ¿Hay otras firmas de chakra? ¿Tiene algún chakra demoníaco? Iruka frunció el ceño. ¿Y bien? Presionó Anko. Los ojos de Iruka se abrieron de golpe y entonces una sonrisa floreció en su rostro. Es Naruto Namikaze. Pilares de fuerza frenaron la marea de Kumo donde el Tsuchikage había atravesado el muro que rodeaba Konohagakure. Maito Gai se movía con una energía implacable y nunca disminuía la velocidad. Sus reservas de resistencia asombraban a todos. Tsunade Senju era el segundo pilar de fuerza. Sus golpes, repletos de chakra, parecían interminables. Asuma, Neji, Tenten y los pocos shinobi supervivientes estaban realmente asombrados por lo que veían. Los primeros momentos de su equipo al entrar en la batalla fueron una masacre sin cuartel. Pero a medida que la batalla se alargaba, Asuma y Neji se cansaban más. Aún podían luchar a un nivel alto de Jonin, pero su ritmo se estaba ralentizando. El problema era que no luchaban contra basura. Tenían que usar chakra para moverse y defenderse de los mortíferos ataques de Raiton. Eran shinobi de élite que habían entrenado durante años para esta guerra. Resistieron, pero solo gracias a la destreza de Tsunade y Gai. Tanto Asuma como Neji se tomaron sus píldoras de soldado y usaron sus renovadas energías para combatir la fatiga que amenazaba con dejarlos peligrosamente expuestos. Tenten solo podía esperar que los dos especialistas en taijutsu de clase S pudieran seguir adelante, porque si flaqueaban, Kumo tenía un camino abierto al corazón de Konoha. El Raikage regresó al campamento de Darui. Su brazo derecho no estaba allí, pues había ido a tratar con el jefe Sakpo. Sin embargo, sus ayudantes le informaron de la situación y un ninja médico curó rápidamente los brazos picados del Raikage. Había golpeado al Hokage un poco, pero no había podido asestarle un golpe decisivo. El Hokage solo no era rival para él, pero las dos marionetas sobre sus hombros frustraban constantemente sus intentos de terminar la pelea. Y de hecho, habían derramado sangre, algo que no había sucedido en años. El líder de Kumo comprendió que necesitaba cambiar de estrategia. El siguiente ataque contra el Hokage no sería contra él, sino contra esas malditas ranas. Con ese pensamiento, continuó con la estrategia de Darui. Corrió hacia el flanco derecho, donde Onoki había abierto la brecha. Por alguna razón, sus shinobi aún no habían podido abrirse paso por completo e invadir la aldea. Konohamaru vio la señal de la muerte. Allí era donde moriría. La kunoichi era una jonin y simplemente lo superaba a él y a sus compañeros. Pero enfrentaría la muerte de pie. Preparando su kunai, enfrentó la muerte como un sarutobi. Corre Konohamaru. La voz que gritó la orden era de Kotetsu Agane. Su compañero Izumo usó su Iton. Mizua Menabara, liberación de agua. Trampa de jarabe, para inundar al aliado entre Konohamaru y Fuyu. Fuyu saltó para alejarse del líquido pegajoso y Kotetsu la atacó con ambas espadas. Fuyu perdió un poco el equilibrio por su salto inesperado, pero era más rápida que Kotetsu. En un instante, quedó claro quién era el Jonin y quién el Chunin. Mientras tanto, Konohamaru y su equipo cargaron contra los ninjas de Kumo que les bloqueaban el paso. Konohamaru era un genin talentoso y, mientras corría, empleó una técnica sorprendentemente avanzada. Empapó un par de shurikens y usó Shuriken Kage Bunshin no Jutsu, técnica Shuriken clon de sombra. El Chunin de Kumo maldijo y se arrojó al suelo, dejando que decenas de proyectiles letales lo sobrevolaran. Los tres genin saltaron sobre él y huyeron del callejón. El ninja de Kumo aferró su espada y atacó al último genin de la fila. Udon era el último, así que fue su pierna la que fue rebanada por la katana. Udon tropezó y cayó agarrándose la pierna mientras sus dos compañeros miraban hacia atrás con horror. Las espadas de Fuyu danzaban como si estuvieran vivas y Kotetsu retrocedía rápidamente. Sin embargo, cada vez que creía tenerlo, su compañero interfería de alguna manera. Un kunai lanzado, un pequeño jutsu de agua o incluso un genjutsu menor que la distraía. Su trabajo en equipo era magnífico. Se distrajeron momentáneamente cuando Konohamaru gritó: «Udon no».
El chico corrió a buscar a su amigo e Izumo le gritó que se largara. Pero no iba a dejarlo. Udon sangraba profusamente por la pierna y el ninja enemigo se levantó para abatirlo. Konohamaru gritó y apenas logró parar el golpe con su propio kunai. Izumo dejó a su amigo a cargo de Fuyu mientras salvaba al nieto del amado Sandaime. Fuyu sonrió y se abalanzó. Sin distracciones, la diferencia de habilidad era enorme y en un instante Kotetsu tenía una espada clavada en el estómago. Fuyu se la arrancó con saña y luego lo remató con un tajo en la garganta. Izumo pateó la katana de la mano herida del Kumo Chunin y lo estrelló contra la pared aliada. «Sal de aquí ahora mismo», gritó. Moeji y Konohamaru ayudaron a Udon, que estaba casi inconsciente, a salir tambaleándose del callejón y salieron corriendo a paso lento. Izumo logró asestar un golpe con la mano al ninja de Kumo, cuya garganta se derrumbó bajo el golpe. Apenas tuvo tiempo de girarse cuando Fuyu ya estaba sobre él. Intentó desesperadamente sacar un kunai y desviar una de las espadas de Fuyu, pero ella lo compensó y le cortó la mano. Una rápida doble estocada en el pecho remató al afable par de guardias de la puerta que conocían a todos en la aldea. Sus rostros amables ya no saludaban ni a los shinobis que regresaban ni a los visitantes. C no estaba teniendo un buen día. Se había separado de Fuyu tras un gran contraataque de las reservas de Konoha que se toparon con ellos. En la intensa refriega, se habían dividido en combates más pequeños. Ahora mismo estaba con media docena de compañeros shinobi de Kumo intentando regresar a sus propias líneas. Como sensor, pudo evitar las zonas atrapadas de Konoha, pero eso lo encaminó directamente a lugares donde acechaban shinobi de Konoha. Sintió una potente fuente de chakra, seguida de varias más pequeñas, que se dirigían hacia él. Indicó a su escuadrón que cambiara de dirección, pero sus perseguidores lo siguieron. Maldito Yuga. C decidió que ser perseguido y correr el riesgo de encontrarse con más enemigos no era buena idea. Le ordenó a su escuadrón que se preparara y entonces apareció el enemigo. C reconoció al instante a Yashi Yuga. El líder del clan mató al camarada que estaba a su lado. Inmediatamente usó Raigen Raikochu, ilusión relámpago. Pilar destello. A diferencia del intento anterior, no logró frenar a Yashi. C observó cómo el resto de los shinobi que lo acompañaban luchaban contra un Inuzuka y dos shinobi sin marcas de clan evidentes. ¿Crees que no conozco las habilidades de cada shinobi de Kumogakure?, preguntó Yashi con voz sepulcral. El guardia del Raikage dio un paso atrás y luego creó bisturíes de chakra en sus manos. Nivel C, Jonin. Inicialmente entrenado como ninja médico. Se expandió al genjutsu y es bastante hábil en taijutsu. Yashi se deslizó hacia adelante, la personificación de la gracia yuga. C atacó con un bisturí de chakra que Yashi esquivó fácilmente y contraatacó con un golpe instantáneo a un punto tenketsu en su brazo. El bisturí de chakra del shinobi de Kumo vaciló al ver que el flujo de chakra se volvía irregular en su brazo. C usó el otro brazo para atacar, pero Yashi esquivó el golpe con facilidad y cerró otro punto tenketsu. C retrocedió, pero Yashi mantuvo la distancia, manteniéndolo a raya con facilidad. Intentó usar Kawarimi, pero Yashi estaba demasiado cerca e interrumpió el jutsu con un golpe mortal en el pecho que le destrozó gravemente el corazón. El Jonin de Kumo atacó con las piernas, pero también fue inútil. El Yuga se acercó y pronto una lluvia de golpes suaves pero dolorosos desgarró el pecho de C. Tras los primeros 20, el hombre estaba muerto, pero Yashi no se detuvo hasta completar los últimos 44 golpes. Los shinobi de Konoha acabaron con el pequeño escuadrón mientras Yashi usaba su Byakugan y escaneaba el área en busca de sus próximos objetivos. Darui se acercó al campo de batalla donde el Raikage había atacado primero. Los shinobi de Konoha habían recuperado la muralla con la ayuda del jefe sapo Gamabunta. Los tenaces defensores usaban una amplia gama de jutsus y proyectiles. Gamabunta, capaz de golpear la parte superior de la muralla con su enorme cuchillo, impidió cualquier avance incluso cuando sus shinobi se abrieron paso entre los defensores de Konoha. Darui observó la situación por un momento y luego corrió por la pared. Esquivó un jutsu katon y se colocó en la cima. Su katana estaba desenvainada y sus reflejos y velocidad de clase S fueron suficientes para deshacerse fácilmente de los dos chunin. Gamabunta presenció la acción en la pared y atacó con su espada. Darui se aplastó esquivando la espada y luego saltó hacia Gamabunta con un grito de guerra. En el aire, usó Kawarimi para sustituirse con una katana abandonada a los pies de Gamabunta. Darui asestó un violento tajo con su espada, clavándose profundamente en la parte inferior de la pierna del gran sapo. El gran sapo emitió un gruñido de dolor y pateó con más velocidad de la que Darui esperaba.
Por suerte, logró esquivar en el último momento, de modo que la potente patada solo le rozó el hombro. El ataque lo hizo girar, pero se recuperó rápidamente. Un par de kunais con proyectiles explosivos volaron hacia él, obligándolo a esquivar. Gamabunta apoyó una pierna y atacó a Darui con su cuchillo. Darui esquivó el ataque masivo y desató a Ranton. Rey Sakasu, liberación tormenta. Circo láser. La energía atronadora impactó a Gamabunta, quien ya estaba desequilibrado por la herida en su pierna. El gran sapo se tambaleó torpemente y cayó de espaldas. Un genjutsu intentó nublar los sentidos de Darui, pero este lo disipó rápidamente sin mucho esfuerzo mientras corría hacia el sapo caído. Gamabunta levantó la cabeza y disparó un suiton. Tepodama, liberación agua. Disparó, contra el ninja de Kumo que cargaba. A diferencia de un jutsu suiton normal, este ataque fue masivo. Tenía 4-5 metros de ancho y se dirigía directamente hacia él. Con su impulso hacia adelante, no pudo esquivarlo a derecha e izquierda, así que saltó por encima. Gamabunta atacó con tanto al usuario de liberación tormenta que descendía. Darui chasqueó su espada con fuerza para interceptar el arma más grande. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de desviarla, pero esto le permitió mitigar un poco su poder. Las dos espadas chocaron y Darui evitó ser cortado, pero salió volando hacia atrás y se estrelló contra la muralla exterior de Konoha con gran dolor. Gamabunta se puso de pie con dificultad mientras Darui se recuperaba del golpe. Darui, cambiando de táctica, creó varios clones de rayo y los lanzó contra las vulnerables piernas de Gamabunta. Mientras tanto, realizó otro Kawarimi y comenzó a aniquilar a los shinobi de Konoha, intentando impedir que los shinobi de Kumo alcanzaran la cima del muro. Sus oponentes no eran incompetentes, pero todos eran chunin. Su espada atravesó sus defensas como un cuchillo caliente en mantequilla. Gamabunta hervía de frustración. No podía lanzarse con saltos poderosos y aplanar el área con la esperanza de atrapar al escurridizo usuario de Raiton, ya que dañaría las estructuras defensivas y mataría a sus aliados. Otro clon de Raiton le mordió la pierna, aplastó a otro, pero descargó electricidad que le quemaba los nervios. Con un rugido potente, Gamabunta ideó una solución. Flexionó las piernas y dio un poderoso salto sobre el muro de Konoha, hacia los shinobi de Kumo que esperaban su oportunidad. Unos cuantos kunais y un rayo azul lo alcanzaron en el aire, pero el daño fue mínimo. A cambio, mató a varios shinobi con el aterrizaje, y otros fueron repelidos por las ondas de choque. Los shinobi de Kumo reunidos lanzaron kunai, shuriken y sellos explosivos. Rayos impactaron al gran sapo por todos lados. Darui miró hacia afuera, ladeó la cabeza y decidió que podría ser más útil masacrar a los defensores de este lado de la muralla. Gamabunta rugió de dolor por cientos de heridas leves. Voló de nuevo al cielo y aterrizó entre un grupo particularmente denso de shinobis de Kumo. Docenas de ellos perdieron la vida. Otra enorme ráfaga de agua de su boca hizo volar a más shinobis de Kumo. Darui comenzó a masacrar a los shinobi de Konoha reunidos. No era tan hábil como el Raikage, pero era un shinobi de rango S por algo. La diferencia entre un Jonin y un Chunin era grande, pero la diferencia entre un Jonin promedio y una amenaza de rango S era aún mayor. Y ahora mismo, Darui solo tenía que enfrentarse a un Chunin. Sin embargo, Gamabunta no tuvo tanta suerte. Tuvo que lidiar con Chunin y Jonin. Si bien masacraba con éxito a los Chunin, los Jonin eran más difíciles de vencer. Sus saltos les permitieron desalojar la zona con diversas técnicas. Había causado una considerable mella en los shinobi invasores de Kumo por este lado, pero la pérdida de sangre y los nervios quemados lo estaban alcanzando. Lo siento Jiraiya, pero no puedo continuar. Con un estallido explosivo, el exhausto y ensangrentado Gamabunta terminó la invocación y regresó al monte Myoboku. Los shinobi de Kumo reunidos vitorearon y acudieron a Konohagakure por cientos. Naruto y Sakura fueron interceptados por Anko e Iruka. Naruto bajó a Sakura y preguntó de inmediato: ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás ahí? Mientras señalaba hacia Konoha. Anko le dio una leve sonrisa. Me alegro de verte también. Por órdenes del Hokage, nos encargaron reunir a los rezagados que regresaban a Konoha. ¿Listos para luchar? Porque por lo que veo desde aquí, la lucha está por todo Konoha. Naruto hizo una mueca. Estaba al tanto de los planes defensivos establecidos en caso de una invasión de este tipo. Después de todo, él había creado la mayoría de los sellos. Si bien Sakura había sido la mente detrás de ellos, fueron sus clones los que permitieron su producción en masa. Si lograban atravesar las murallas, significaba que el enemigo era fuerte. Estoy listo.
Tuve que usar el chakra del Kyuubi para llegar aquí, pero todavía tengo energía de sobra. Sakura también asintió indicando que estaba lista. Anko ideó rápidamente un plan. Naruto crearía clones y los dispersaría por todas partes. Los destruiría y determinaría las condiciones en la aldea. Mientras tanto, avanzarían a paso rápido, pero no a toda velocidad. Luego atacarían la parte del campo de batalla que más necesitara ayuda. Antes de mudarse, Sakura le dio a Iruka y Anko un kunai a cada uno. Pon un poco de chakra en ellos y en 2 segundos el sello de Fuinjutsu se liberará. El sello está grabado en el kunai. Anko, el tuyo creará un gas altamente corrosivo que puede derretir la carne. Los sellos de presión lo expandirán hasta un radio de 4-5 metros. Ella se giró hacia Iruka. El tuyo es un pergamino kunai modificado que, al ser liberado, lanzará 40 kunai y todos esos kunai son réplicas del original. Los ojos de Iruka se abrieron de par en par. Esos son 1600 kunai. Sakura solo sonrió. Iruka no había visto la batalla contra el ejército de Iwa. Naruto, sin embargo, tenía una expresión sombría mientras creaba 100 clones y los dispersaba. Habían invadido su país y atacado su hogar. Naruto iba a echarlos a patadas, créelo. Jiraiya prácticamente resistía él solo el ataque frontal contra las puertas. El shinobi de Kumo sentía que sus movimientos se volvían menos precisos a medida que luchaba, mientras el agotamiento empezaba a apoderarse de él. Pero incluso ataques ligeramente más lentos los masacraban. Su taijutsu era veloz y poderoso. Un solo puñetazo podía matar si impactaba en la cabeza o el abdomen. Además de su taijutsu, usaba con profusión ninjutsu que aniquilaba a grupos enteros de invasores. El jutsu Raitón atravesaba el aire, pero no lograba impactar al Godaime Hokage. No solo Jiraiya se cansaba. Genma y Yugao también respiraban con dificultad. Genma estaba un poco mejor, ya que sus ataques se basaban principalmente en Senbon. Yugao, por otro lado, usaba su katana y sentía el dolor en sus extremidades. Jiraiya, muchacho, necesitas retirarte. Has llegado a tu límite. Pronto saldrás del modo sabio. Jiraiya negó con la cabeza. No se detendría hasta que la aldea estuviera a salvo. En el lado opuesto del campo de batalla, Atsui vio que el Hokage perdía velocidad. Ni siquiera una amenaza de clase S como él podría resistir eternamente contra oleadas de shinobi enemigos, especialmente una que acababa de enfrentarse al Raikage. Sabiendo que Jiraiya no podría mantenerlos a raya para siempre, Atsui había comenzado a despojar a los Jonin de las oleadas de shinobi de Kumo que avanzaban contra el Hokage. Ahora tenía una docena de Jonin listos para atacar cuando fuera el momento oportuno. El honor de matar a un Kage sería suyo. El Jonin de élite sonrió ante la situación y pensó en su hermana. Si él podía matar a un Kage y ella podía matar al Daimyo del fuego, habría historias sobre su leyenda durante generaciones. Voy por ti pronto, Hokage. El Raikage atravesó el campo de batalla a toda velocidad. Su velocidad era legendaria, y esa velocidad sobrehumana le otorgaba un poder que lo convertía en el mejor taijutsu del mundo. Como lo había hecho en el flanco izquierdo y en el centro, atravesaba la línea de Konoha y permitía a sus shinobi acceder a la fortaleza enemiga. Más adelante, vio por qué sus shinobi no habían avanzado. Gai y Tsunade estaban allí, defendiendo la línea. Ambos eran ferozmente hábiles en el combate cuerpo a cuerpo. A juzgar por la cantidad de sangre que los cubría y la cantidad de sus leales shinobi muertos a sus pies, habían causado la mayor parte de las bajas. Gai agachó la cabeza un poco, dejando que la katana fallara por 1 centímetro. Respondió con un puñetazo devastador en el pecho que hizo volar al shinobi enemigo 6 metros hacia atrás. Sintió la llegada del Raikage y supo al instante que su poder y velocidad actuales simplemente no serían suficientes. El Jonin de élite vestido de verde accedió instantáneamente a la Chimon, 8 puertas, y abrió la sexta. El Keimon, puerta de la visión, le permitió aumentar enormemente su fuerza y velocidad, a la vez que le concedió los beneficios de las puertas iniciales, lo que renovó su resistencia. Su piel se enrojeció y el poder lo atravesó. Brillando de poder, Gai se abalanzó e interceptó al Raikage. El Raikage apuntaba a Tsunade y casi no vio el destello verde y rojo antes de que lo alcanzara. Giró y bloqueó el poderoso puño. El fuerte impacto los empujó hacia atrás unos metros. El Raikage se recuperó un poco más rápido que Gai y se abalanzó sobre él, asestando un potente codazo en el pecho de Gai, o lo habría hecho si Gai no lo hubiera desviado en el último momento. Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par ante la velocidad a la que luchaban.
Podía seguir sus movimientos, pero en un combate cuerpo a cuerpo cualquiera de los dos la habría diezmado. Si bien podía curarse de casi todas las heridas que no fueran mortales al instante, la batalla no habría sido inevitable. Sin embargo, habría sido una prueba muy dolorosa. Asuma y Neji jadeaban con dificultad. Ni ellos, ni Tenten, ni los pocos shinobi de Konoha que quedaban podrían contener la situación ahora que Gai estaba ocupado con el Raikage. Tsunade sabía que tendría que aumentar su participación en el combate. Utilizó su Byakugo no Jutsu, sello de la fuerza de los 100, y permitió que el chakra fluyera libremente por su cuerpo. Con él, realizó rápidamente los sellos manuales para el Kuchiyo no Jutsu, técnica de invocación. Katsuyu, la gran babosa del bosque Shikotsu, apareció frente a Tsunade y los shinobis de Kumo que la atacaban. Estos atacaron de inmediato a la gran babosa invocada. Aunque sus ataques parecían causar daño, Tsunade sabía que se necesitaría mucho más para derrotar a Katsuyu. Katsuyu comenzó su contribución a la batalla con Cesinensan, ácido pegajoso para la lengua y los dientes. Una masa de ácidos altamente corrosivos salpicó al shinobi de Kumo que atacaba. Donde impactó, la muerte tardó solo unos instantes. El ácido podía derretir la piedra. La carne tenía pocas posibilidades de sobrevivir a eso. Gai y el Raikage continuaron su batalla ignorando la imponente babosa y al shinobi de Kumo que los atacaba. El Raikage seguía siendo más rápido, lo que le permitía asestar más golpes. Sin embargo, a pesar de su lentitud, Gai logró evitar daños en su cuerpo bloqueando con destreza o moviéndose con el golpe para mitigar el daño. El Raikage quedó impresionado con la maestría en Taijutsu de Konoha. Con la misma velocidad y fuerza, Gai lo habría destruido en combate. Sin embargo, a pesar de la calidad de Gai, el Raikage era aún más rápido y estaba rodeado por su Raiton no Yoroi, armadura de liberación de rayo. Aunque el Raikage poseía reservas de chakra equivalentes a las de un Jinchuriki, incluso él comenzaba a cansarse de las múltiples batallas en las que había participado. Tengo que acabar con él pronto. Todavía tengo que lidiar con Tsunade y Jiraiya. El Raikage atacó una y otra vez, negándose siquiera a considerar una batalla de taijutsu. Fue pura velocidad la que aplastó al shinobi de élite vestido de verde. Tsunade estaba ocupada ayudándola con su invocación, y mientras Asuma intentaba ayudar a Gai, su espada de chakra arrojadiza era fácil de esquivar dada la velocidad a la que se movía el líder de Kumo. Gai no tuvo más remedio que intentar igualar la velocidad del Raikage, lo que significó abrir otra puerta. Con un fuerte grito, abrió el Kyomon, puerta de la maravilla. El Raikage flaqueó un instante mientras la energía azul irradiaba de la bestia verde de Konoha. Gai se puso en movimiento y lanzó una patada devastadora contra el Raikage. El Raikage bloqueó, pero perdió el equilibrio y fue lanzado con fuerza letal contra dos de sus propios shinobi. Gai tenía un límite en cuanto a cuánto tiempo podía mantener este nivel de poder. Cada segundo le causaba más daño. Con poco tiempo para perder, Gai se lanzó tras el Raikage. Romper como correspondía a su posición, a Omura no se le había pedido que luchara. Pero a medida que la batalla por Konoha se intensificaba y cada vez más shinobi eran retirados de las reservas y lanzados al combate, su inquietud se intensificaba. Este era su hogar y era su gente la que sufría. Cuando se supo que el Tsuchikage se había aliado con las fuerzas de Kumo, fue la gota que colmó el vaso. Omura abandonó los refugios y se armó. Se unió a una banda de shinobi que se apresuraba a reforzar al Hokage. Omura no había participado en ninguna misión en años y no había empuñado un arma en combate desde el ataque del Kyuubi 15 años atrás. Pero era un Jonin que había luchado junto al Nidaime Hokage. Con férrea determinación, seguía el ritmo de la media docena de escuadrones de 4 hombres que habían sido enviados a las puertas principales. Son tan pocos. La situación debe ser terrible si Ibiki-san no envía más. Lo que Onoki desconocía era que el jefe del clan Yamanaka había usado un jutsu muy sutil que hacía que sus víctimas se enojaran aún más y se volvieran más impulsivas. Así que, cuando Shikaku lo provocó con la muerte de su hijo y la probable muerte de su nieta, probablemente solo habría una respuesta. Lo que Inoichi desconocía era que la furia de Onoki era aterradoramente poderosa. 6 Doton. 2 Kiryu, estilo tierra. Dragón de tierra, surgieron simultáneamente del suelo alrededor del iracundo Tsuchikage. Los dragones de roca se estrellaron contra los edificios y casi aplastaron a Inoichi en su escondite. Shikaku, quien ya tenía sus propios problemas esquivando a los poderosos golems de tierra, de repente tuvo un nuevo problema. Solo un Kawarimi en el último instante evitó que lo aplastaran.
Choza fue el único que afrontó la amenaza directamente, aumentando su tamaño y destrozando a un par de dragones de tierra con su bastón. Onoki no había terminado y, con un solo sello de mano, usó Doton. Doryuso, liberación tierra. Lanzas de flujo terrestre, bajo los pies de Choza. El hombre corpulento, sorprendido por la rapidez del ataque, no pudo apartarse del todo y sufrió graves heridas punzantes en la pantorrilla y los pies. El jefe del clan Nara lanzó un grito en clave a sus compañeros mientras lanzaba una bomba de gas venenoso a Onoki. El gas no llegó a acercarse, pues un muro de tierra se alzó para bloquear el proyectil mortal. El patriarca del clan Akimichi devoró rápidamente una cápsula que contenía el Orengan, píldora de espinaca verde, y el Karegan, píldora de curry amarillo. Una corona de chakra azul pálido brilló tras Choza mientras cargaba hacia adelante y destrozaba un golem de tierra y un muro de barro sin siquiera detenerse. Presintiendo el peligro, pero reacio a retirarse, Onoki atravesó los sellos manuales y lanzó una ráfaga de fuego sobrecalentado. Increíblemente, Choza no se desvió ni dudó un instante mientras extendía los brazos y dejaba que las llamas los quemaran. El líder del clan Nara se precipitó tras el agujero del tamaño de Choza y envió su sombra volando hacia adelante. Incluso en su furia, Onoki lo esperaba y, al retroceder ante la embestida de Choza, simultáneamente forjó el chakra necesario para su ataque más poderoso. Hinton. Genka Yakuri no Jutsu, liberación de polvo. Jutsu de desmantelamiento atómico, cobró vida en un enorme cubo que cubría a Choza y Shikaku. Nara sintió un ataque de pánico al pensar que su plan había fracasado. Sin embargo, al instante comprendió que si había tenido tiempo de pensarlo siquiera, debía haber sido un éxito. El chakra se desvaneció alrededor de Choza y Shikaku, y supo que Inoichi había tenido éxito. El plan desde el principio era usar a Choza como distracción. Shikaku sabía que Onoki se daría cuenta, pero justo cuando el clon de roca apuñalado por Ebisu había superado una capa de genjutsu, pero no la segunda, no se dio cuenta de que Shikaku también era una distracción. El verdadero ataque había venido de Inoichi. Una guerra se desató en la mente del Tsuchikage mientras el Shintensin no Jutsu, técnica de intercambio de mente y cuerpo, de Inoichi se afianzaba. Contra un Yamanaka inferior, el poderoso chakra y la experiencia de su víctima habrían hecho que el ataque fracasara. Sin embargo, por algo era el líder del clan y solo necesitó mantenerlo unos segundos. Shikaku le lanzó rápidamente a Onoki una pequeña píldora que era un veneno de acción casi instantánea, envuelta en una fina capa de papel de chakra. Al tragarla, actuó en menos de medio segundo, desprendiéndose el papel. Inoichi obligó a Onoki a atrapar la píldora, metérsela en la boca y tragarla. En ese preciso instante, salió de la mente del Kage más antiguo. Cualquier daño infligido a Onoki también le habría hecho lo mismo a Inoichi. Usar una píldora envuelta le dio el tiempo justo para salir antes de que se produjeran los efectos fisiológicos de la píldora. Onoki intentó atacar en cuanto recuperó el control de sus extremidades, pero para entonces ya era demasiado tarde y su cuerpo y mente se paralizaron. Se estremeció unos instantes y luego se quedó inmóvil. El Sandaime Tsuchikage había fallecido. Darui esperaba una batalla más fácil tras romper las defensas de Konoha. Si bien luchaban en su propio territorio, esperaba que su fuerte defensa exterior hubiera dejado una fuerza interna relativamente más débil. La fuerza era más débil, pero las calles estaban bloqueadas y los defensores obstaculizaron su avance con bastante eficacia. Perseguir a parejas de shinobi con esos malditos pergaminos kunai les causó más pérdidas, ya que cayeron víctimas de gases venenosos, explosiones y emboscadas. Incluso estuvo a punto de morir cuando una enorme explosión destruyó el edificio en el que luchaba. Sabía que si abandonaba la batalla para ir a buscar al Raikage, los cientos de shinobi que lo seguían sufrirían pérdidas atroces. En cambio, continuó con valentía, esperando encontrar a Zeo Afuyu y enviarlos a ver cómo estaba su líder. Antes de que pudiera seguir buscando entre combates, una fuerte resistencia se formó en las calles. Los edificios cerca de los shinobi de Konoha reunidos probablemente eran trampas mortales. Podrían intentar despejarlas con calma, pero les costaría caro, ya que los ataques relámpago serían incesantes. Kumo tampoco podía usar su superioridad numérica en este combate, ya que solo había espacio para unos 4 o 5 shinobi en el área artificialmente cercada. Darui observó a los oponentes y vio que Yashiyuga estaba a la cabeza. El Jutsu Raitón simplemente se desviará con Kaiten. Un hueso duro de roer. Darui, cansado, desenvainó su espada. El Kenjutsu superaba al Taijutsu, pero contra un maestro del Juken, puño suave, esa máxima se pondría a prueba. Podía sentir el peso del Byakugan.
Yashi odiaba a Kumogakure, y con razón. Darui aceleró el paso y corrió hacia la cabeza del clan más poderoso de Konoha. Jiraiya acababa de matar a dos shinobi de Kumo con un feroz ataque de taijutsu cuando sintió que una repentina debilidad lo invadía. Maipa soltaron un grito cuando Jiraiya abandonó su modo sabio. Su chakra estaba casi al límite y, como Maipa habían sido invocados, ambos regresaron a su hogar. Los shinobi de Kumo se lanzaron rápidamente, ansiosos por derribar al líder enemigo. Atsui no pudo haber pedido una mejor oportunidad y dio la señal que envió al Jonin. Dada la resistencia y las reservas de clase S de Jiraiya, una píldora de chakra no iba a hacer mucho, pero aún así se tragó una y sintió que algo de su energía regresaba. Genma agotó sus últimas Senbon contra el shinobi de Kumo que lo atacaba y sacó un kunai para atacarlo de cerca. Los tres primeros shinobi de Kumo atacaron a Jiraiya en un instante. Especialistas en Kenjutsu, obligaron al Hokage a agacharse y esquivar sus espadas. El Hokage no quería usar el Rasengan debido a la cantidad de chakra que requería, así que se conformó con asestarle una fuerte patada en el abdomen a un ninja de las nubes y desviar un golpe de espada con un kunai que sacó de la manga. Años de experiencia le permitieron esquivar las cuchillas cortantes e infligir daño al enemigo a cambio. Sin embargo, la cosa pintaba mal. Más de 3 Jonin atacaban y docenas de Chunin les pisaban los talones. Genma logró sorprender a uno de los Jonin con un kawarimi inesperado. Mientras su oponente, que blandía una katana, se giraba, el aficionado al Senbon le clavó el kunai en la columna. Yugao fue obligada a retroceder por un par de shinobi de Kumo, uno blandiendo una espada larga y el otro atacando con el Jutsu Raitón. La combinación de ambos la mantuvo alerta y en una postura defensiva. Jiraiya aceptó otro corte en el hombro para clavar sus dedos rígidos en la garganta de su oponente. El ataque le desgarró la tráquea al instante y murió asfixiado. Pero aunque había derribado a 2 de sus atacantes, otros se pusieron en marcha y estaba demasiado agotado para contraatacar con eficacia. Un clon de rayo se disipó tras una patada, electrocutando momentáneamente al sabio Sakpo. Un tercer shinobi lo apuñaló profundamente en el costado, infligiéndole una herida dolorosa que eventualmente lo haría desangrarse si no se atendía. Atsui eligió ese momento para atacar y desató una delgada línea de fuego sobrecalentado, dirigida directamente al pecho del Hokage. Genma no dudó en defender a su Hokage de la única forma que le quedaba. Su kawarimi se interpuso con el chorro de fuego. Al mismo tiempo, lanzó su kunai directamente al ninja de Kumo que había apuñalado a Jiraiya. La llama se clavó en el cuerpo de Genma, matándolo. Sin embargo, detuvo las llamas y, al mismo tiempo, el kunai de Genma atravesó profundamente al especialista en Kenjutsu junto a Jiraiya. La distracción fue suficiente para que Jiraiya se recuperara y acabara con 2 de los Jonin que lo habían atormentado. Atsui estaba furioso porque su ataque no lo había rematado, pero se molestó aún más al ver que por fin habían llegado refuerzos. Un anciano lideraba a una veintena de shinobi de Konoha. No importa, no será suficiente. El especialista en Katon no iba a dejar nada al azar. Avanzó con furia y desenvainó su propia espada. Mataría él mismo al Hokage herido. Omura se lanzó a la batalla y usó Magen. Narakumi no Jutsu, ilusión demoníaca. Técnica de visión infernal. Si bien era un genjutsu de bajo nivel, también era fácil de usar, y cuanto mayor era la habilidad del usuario, más devastador era el efecto. Los shinobi de Kumo a los que apuntaba luchaban contra Yugao, y solo los hizo flaquear un instante. Pero eso fue todo lo que necesitó la especialista en Kenjutsu de Konoha, ya que decapitó a uno y arremetió contra el otro. Jiraiya se tambaleó hacia atrás, casi desplomándose por la combinación de sus heridas, el agotamiento de chakra y su último esfuerzo. Atsui evitó por poco el primer ataque. El segundo golpe le cortó el brazo, casi hasta el hueso. Yugao interceptó el tercer golpe. Omura realizó rápidamente los sellos manuales necesarios para Doton. Doryueki, liberación tierra. Muro de lodo, y vertió chakra adicional en él, extendiéndolo más de lo normal. Si bien Raitón tenía una ventaja natural sobre Doton, solía usarse para perforar un punto específico, no para derribar un muro entero. Lleven al Hokage a un lugar seguro. Ahora. Gritó el anciano shinobi. La mitad de los Chunin obedecieron. Un par tomó a su líder por los brazos y se apartó de la batalla. El resto lanzó un grito de guerra lleno de Inoishi, voluntad de fuego, y se abalanzaron sobre los invasores. Yugao y Atsui intercambiaron golpes y contragolpes. Atsui había encontrado un oponente digno en el momento menos oportuno. Deseaba desesperadamente superarla y perseguir el verdadero premio, pero su espada no se lo permitía.
La kunoichi de cabello púrpura presionó con fuerza la espada de Atsui, obligándolo a retroceder un paso antes de saltar hacia atrás y crear dos Kage Bunshin. Las espadas parecían girar juntas mientras ella y ellos danzaban hacia adelante usando Mikazuki no Mai, danza de la luna creciente. Atsui se defendió con una fuerza fulminante contra los ataques y desvaneció a uno de los clones de sombra. Sin embargo, la gran habilidad y potencia del ataque le costó el brazo derecho. Gritó cuando Yugao se movió para rematarlo con un golpe vertical que lo habría bifurcado. Sin embargo, los defensores de Konoha estaban en inferioridad numérica y dos de sus camaradas se acercaron y desviaron el golpe. Los sueños de Atsui de matar a un Kage se hicieron añicos al verse obligado a retirarse y ser atendido por un ninja médico a toda prisa antes de desangrarse. Observó cómo ponían a Jiraiya a salvo mientras los shinobi de Konoha eran abrumados por la superioridad numérica. Muros de tierra y piedra se alzaron de nuevo bloqueando a los invasores. Omura gritó por encima de la pelea. Ambusan, quédate con el Hokage. Yugao dudó por un segundo pero luego obedeció y corrió tras Jiraiya. Omura usó lo que le quedaba de chakra para lanzar un Jutsu Doton. Se alzaron muros tras muro, intercalados con lanzas que sobresalían de la tierra. Contuvo a los atacantes durante un minuto entero antes de desplomarse, con su chakra prácticamente agotado. En el suelo, miró a quien lo mataría. Un shinobi de Kumo se paró sobre él y lo apuñaló por la espalda. Su último pensamiento fue de satisfacción. Había servido a su aldea en una última batalla. Cuando la espada le atravesó la espalda y le perforó los pulmones, activó los sellos explosivos que previamente había adherido a su cuerpo antes de correr a ayudar a las fuerzas de reserva. Las explosiones lo mataron y eliminaron a un último enemigo de Konoha. Darui respiraba con dificultad. Yashi no había sido un rival fácil. El jefe del clan se movía con destreza y era casi imposible de acorralar. Su kaiten detenía cada golpe. Finalmente, Darui fintó y activó el kaiten, y una vez que la rotación se detuvo, usó peligrosamente un shunshin a quemarropa y cortó con su espada al pasar. Su espada le había cortado los ojos, lo que cambió por completo el tono de la pelea. Medio cegado, su oponente no pudo reaccionar a tiempo, y Darui le había cortado la carne cada vez que se demoraba una fracción de segundo en comenzar su rotación. El Hyuga había muerto con una maldición en los labios. Darui se disculpó con su cadáver y siguió adelante. No tenía tiempo para lamentarse por la muerte. Tenía una batalla que ganar. Ahora, por fin, la resistencia se había roto. Las trampas aún cubrían sus posibles rutas, pero no había señales de una resistencia fuerte. Cuando se hiciera evidente que las murallas habían sido traspasadas y medio millar de shinobi se encontraban dentro sin fuerzas para detenerlos, Konoha abandonaría el campo y huiría. Reconoció que mucho dependía del destino de los shinobi de clase S de la hoja, pero incluso ellos deberían estar cerca del agotamiento de chakra en este punto. Sus planes finalmente estaban tomando forma. Sin embargo, había tenido un costo terrible. Pero Darui aún no había ganado. Menos de un minuto después, él y sus fuerzas fueron atacados por un ejército de Kage Bunshin. Bastaba un golpe leve para que los Bunshin se disiparan, pero estos clones de sombras movían a la velocidad de un Jonin de élite. Darui observó con horror cómo 100 de estas veloces creaciones arremetían contra su ejército. La mano derecha del Raikage contraatacó con su propio Jutsu Raiton, lanzando rayos en un amplio arco, pero los clones lo contrarrestaron con el Jutsu Futon. Naruto Namikaze había entrado en la batalla con la fuerza de un poderoso huracán. El verdadero Naruto estaba justo detrás de sus clones. Rápidamente creó otros 100 clones y se preparó para enfrentarse al tercer shinobi más letal de Kumogakure. Pero no lucharía solo, pues Sakura estaba justo detrás, lista para usar Genjutsu o Fuinjutsu según la situación. Los demás habían sido enviados con otra banda de clones de Naruto a otras partes de la batalla. El equipo 7 debía encargarse de Darui y del ninja de Kumo que se había abierto paso. Darui gritó. Cuando no vi clones vigilando las murallas, asumí que estabas lidiando con Iwagakure. ¿Ataque también está contigo? Naruto sonrió ante el intento de recopilar información. No iba a jugar a esos juegos con un oponente tan peligroso. En un instante, hizo estallar uno de sus clones de Senjutsu y al instante se llenó de chakra natural. Su mirada cambió y su cuerpo se llenó de vitalidad a pesar de la larga carrera que acababa de completar. Darui se sorprendió un poco de que el chico hubiera aprendido Senjutsu como el Hokage. Eso lo haría aún más peligroso. Darui atacó con Ranton. Rei Sakasu, elemento tormenta. Circo láser. Las destructivas explosiones de energía se disiparon en una barrera púrpura que se había formado frente a Naruto.
Cuando el jutsu de Darui se agotó, Naruto se lanzó hacia adelante a velocidades que Darui solo había visto en el Raikage Killer B. Darui atacó al último Namikaze, quien lo paró con un kunai y pateó, alcanzando a Darui en las costillas y enviándolo a estrellarse contra un edificio. Esa patada dolió más que la del gran sapo. Sin sellos manuales, Darui creó un clon de Raitón y luego usó Kawarimi para suprimir su chakra. Si no podía con el chico cabeza de niño, usaría el arte shinobi de sigilo y distracción. A pesar de la inteligencia de Darui, desconocía algunos aspectos del modo sabio. Naruto nunca lo perdió de vista gracias a sus sentidos mejorados. Naruto literalmente destruyó al clon con Futon. Daitopa, elemento viento. Gran avance, pero mantuvo sus sentidos enfocados en el verdadero Darui. El maestro del elemento tormenta usó el viento aullante como cobertura para atacar y abatir a Naruto. El estudiante de Kakashi, en cambio, respondió al ataque con un Futon. Shinkujin, elemento viento. Espada de vacío. Como no tenía su espada de chakra, ya que se había roto durante la pelea contra Itachi, creó la suya propia con chakra. El repentino ataque tomó a Darui por sorpresa, quien tuvo que parar la espada de viento en lugar de continuar su ataque. Darui vio a Naruto retroceder y aspirar una gran cantidad de aire. Intentó usar un Kawarimi para escapar de la inminente tormenta de viento, pero en el último instante sintió un zarcillo de chakra extraño en su cuerpo. Horrorizado, se dio cuenta de que estaba en un genjutsu y sobrecargó sus puntos Tenketsu con chakra, interrumpiendo el ataque. Pero era demasiado tarde. Naruto estaba a menos de 3 metros de distancia, preparando un poderoso Futon Jutsu. Inmediatamente, se enfrentó a Darui, clavándole su espada de viento en el pecho. El fracaso era algo que Darui nunca había conocido, pero cuando su corazón se hizo pedazos, lo sintió profundamente. Naruto mira al shinobi caído. ¿Sabes, Sakura? Si no estuvieras aquí, esta habría sido una pelea muy difícil. Sakura le dio a su compañero una cálida sonrisa. Somos el equipo 7. Siempre estaré ahí para cuidarte las espaldas, Naruto-kun. Naruto sonrió ante el kun adicional añadido a su nombre y usó un Shunshin para lanzarse al grueso del ejército de shinobi de Kumo que intentaban luchar contra sus clones. Con la séptima puerta abierta, Gai tenía todas las de ganar en la batalla. Ya era más hábil en taijutsu, pero ahora poseía una fuerza y una velocidad que superaban al Raikage. Lo único que mantenía con vida al Raikage era su Raitón no Yoroi, armadura de liberación del rayo. E incluso eso tenía sus límites. Cada golpe devastador y patada aplastante de la que la armadura lo protegía drenaba una gran cantidad de chakra. Si hubiera tenido el chakra de un Jonin promedio, los 2 primeros golpes lo habrían liquidado. Pero como poseía chakra equivalente al de una bestia con cola, sobrevivió al ataque imparable. El Raikage se puso completamente a la defensiva. Retrocedió en lugar de atacar. Esquivó en lugar de bloquear. Se paró a cada oportunidad que tuvo. El Raikage estaba superado en ese momento, pero si lograba resistir, el precio de las puertas le daría la victoria. Gai sintió que su cuerpo protestaba y sus músculos se desgarraban. Tenía que acabar con ello ya, antes de que el poder de las puertas lo dejara hecho un desastre. Gai fintó una patada que luego se convirtió en una barrida y un codazo al pecho, inmovilizando al Raikage contra el suelo. En una fracción de segundo, saltó y a quemarropa usó a Irudora, tigre diurno. Con solo el poder del aire condensado de su feroz puñetazo, la onda expansiva impactó al Raikage con una fuerza inmensa. La explosión aplastó al Raikage contra la tierra y el suelo explotó en todas direcciones. La presión letal mató a los shinobi que se encontraban demasiado cerca del combate y continuó hacia las murallas de Konoha. Tsunade, que había estado atenta a la lucha, presintió lo que estaba a punto de suceder. Reaccionó y solicitó su invocación para interponerse entre ellos y la explosión. Lady Katsuyu obedeció y recibió la explosión de frente, protegiendo a Neji, Tenten, Asuma y a su ama. Las murallas de Konoha, incluso con sus sellos de dispersión, no pudieron contener por completo la enorme onda expansiva y se agrietaron en varios puntos al estremecerse. Decenas de shinobi de Kumo quedaron hechos papilla por la explosión y la babosa gigante sufrió daños considerables en su cuerpo, pero quienes se habían refugiado estaban a salvo. El Raikage sintió que sus niveles de chakra caían a su nivel más bajo desde la infancia. Su armadura crujía a su alrededor, apenas manteniendo su pie. Desde el cráter donde yacía, miró a Maito Gai, el mayor maestro de taijutsu del mundo. La bestia verde de Konoha era una fuerza casi imparable. Pero ahora esa fuerza se había agotado. El aura a su alrededor se desvanecía y respiraba con dificultad, intentando respirar. Eres fuerte, Gai.
Fue un honor haber luchado contra ti, pero este es el final. Tu aldea debe caer. Gai miró hacia el atardecer. Se esforzaba por mantenerse en pie. Tsunade podría alcanzarlo y continuar la batalla contra el Raikage. Pero aún quedaba un ejército y el Tsuchikage seguía devastando su aldea. La llama de la juventud aún ardía con fuerza en sus venas. Tenía más que enseñarle a su querido Lee. Pero ahora, antes de que el sol se pusiera sobre su vigor juvenil, era hora de mostrar el verdadero clímax de la primavera de la juventud. El Raikage observó con horror cómo Gai se apuñalaba con el pulgar en el pecho y abría Shimon, la puerta de la muerte. Un aura llameante de vapor rojo lo envolvió mientras su cuerpo alcanzaba la cima de su potencial humano. El Raikage se quedó atónito ante lo que veía. Al instante, cruzó las manos sobre su frente, consciente de que el siguiente ataque de Gai podría matarlo. Moviéndose a una velocidad que el Raikage ni siquiera podía seguir, Gai apareció detrás del Raikage y atacó con Sekipzo, elefante vespertino. El primero de 5 golpes golpeó al Raikage con la fuerza suficiente para lanzarlo a una velocidad que rompió la barrera del sonido. Pero antes de que siquiera se moviera 5 centímetros, el siguiente golpe lo impactó. Y el siguiente, y luego los 2 últimos, en incluso menos tiempo del que le había llevado el primero. Un vacío de aire presurizado añadió aún más daño a la defensa Raitón del Raikage. El Raikage cayó cientos de metros al fallarle su jutsu. Su cuerpo estaba completamente agotado y apenas podía levantar la cabeza para ver el siguiente y definitivo ataque de Gai. Gai estaba desnudo, pues su ropa hacía tiempo que se había quemado hasta quedar crujiente. Grietas rojas se arqueaban sobre su piel mientras ésta comenzaba a derretirse y desprenderse de su cuerpo. La noble bestia verde de Konoha ignoró una agonía incomprensible. Avanzando con fiereza, lo dio todo en la última patada de su vida. El taijutsu prohibido Yagari, chico nocturno. La velocidad del ataque distorsionó el espacio a su alrededor y el golpe descendente tomó la forma de la cabeza de un dragón. El ataque acabó con el Raikage. La aterradora fuerza del golpe vaporizó su piel antes de siquiera impactar, y una vez impactado, la onda expansiva licuó sus órganos y destrozó cada hueso de su cuerpo. Afortunadamente, el ataque se produjo con una velocidad tan cegadora que el Raikage murió antes de siquiera sentirlo. La pierna de Gai se destrozó en el proceso y Tsunade, que observaba con pesar, se alegró de que el ataque se dirigiera lejos de Konoha. La tierra gimió de dolor cuando la patada de Gai creó un tsunami que sepultó a cientos de shinobi de Kumo. Gai yacía allí sonriendo al atardecer mientras su cuerpo se convertía en cenizas y era arrastrado por el viento. En los pocos minutos restantes del modo sabio, Naruto devastó a los shinobi de Kumo. La velocidad y la fuerza de sus ataques fueron devastadoras. Este poder de nivel Kage aplastó principalmente a oponentes Chunin. Sakura tampoco se quedó de brazos cruzados. Su genjutsu no se usó para distraer a los oponentes del ataque de su compañero. A diferencia de Darui, estos shinobi no pudieron defenderse del ataque de Namikaze. En cambio, sus técnicas hicieron que los shinobi de Kumo lucharan entre sí. La sangre corría por las calles de Konoha mientras mataban a decenas de shinobi en tan solo unos minutos. Si bien Naruto, mejorado con Senjutsu, era el principal asesino, sus clones contribuían significativamente. Los shinobi de Kumo quizás luchaban contra su peor oponente. Los shinobi especializados en Kenjutsu perdieron ante la velocidad superior del clon. El ninjutsu de Raitón fue contrarrestado por las habilidades de Futon del clon. Se estaba produciendo una masacre y, tras la derrota de Darui, los shinobi atacantes huyeron. La retirada no fue una huida a toda velocidad. Fue ordenada, y varios valientes ninjas de Kumo se mantuvieron firmes, intentando frenar la masacre mientras sus camaradas huían. Naruto los repelió creando otros 50 clones y los obligó a perseguirlos. Naruto sintió que clones emergían de las profundidades de Konoha. Se giró hacia Sakura y dijo: el sabio pervertido está herido e Ibiki ha llamado a las últimas reservas para ayudar a repeler a los shinobi que irrumpieron por nuestra puerta central. Son nuestro próximo objetivo. Sakura asintió y se fueron a ayudar a otra parte del campo de batalla. Los shinobi que presenciaron la muerte de su Raikage quedaron atónitos. Algunos simplemente se quedaron atónitos. Otros cayeron de rodillas, desesperados. Konoha les había arrebatado a sus Kage. Tsunade salió de las murallas de Konoha y gritó con voz potente: soy Tsunade Senju. Tu shinobi más poderoso ha sido asesinado. Cientos, si no miles, de tus camaradas han muerto a causa de este temerario ataque. Abandonen esta tierra y vivirán. O pueden enfrentarse a mí y morir. Su instinto asesino estalló.
Su ira por la pérdida de un hombre con una voluntad de fuego que literalmente lo había reducido a cenizas fortaleció ese instinto asesino. Algunos huyeron aterrorizados, mientras que otros se quedaron paralizados, clavados en el suelo. La mayoría, sin embargo, simplemente retrocedió. Su Raikage estaba muerto y uno de los Sannin estaba frente a ellos. Su otro aliado de clase S estaba al otro lado del campo de batalla. Quizás era mejor retirarse por ahora. Se dieron órdenes y los shinobi de Kumo se retiraron de Konoha mientras se enviaban mensajes a las demás partes del campo de batalla. A través del intercambio de correspondencia, pronto se supo que todo el lado izquierdo del ataque a Konoha había sido destruido. Darui había muerto y el equipo 7 había llegado. Varios Jonin intentaron averiguar quién seguía con vida para tomar el mando ahora que el Raikage y su fuerte brazo derecho eran polvo en el viento. Atsui era uno de los pocos miembros del círculo íntimo del Raikage que seguía con vida, y estaba gravemente herido. Le faltaba un brazo y había perdido una cantidad considerable de sangre. Estaba lo suficientemente consciente como para transmitir órdenes. Era hora de retirarse. Aunque estuvieron a punto de arrasar con Oya, simplemente no les quedaba nadie para enfrentarse con fiabilidad a figuras como Tsunade o Naruto. Técnicamente, los números seguían a su favor, pero las bajas habían sido atroces. Más de la mitad de los shinobi que habían venido a destruir con Noagakure habían muerto. El sol se había puesto y, en la oscuridad, los shinobi de Kumo se escabullían como perros apaleados, completamente desmoralizados y derrotados. Samui había desplegado a su ejército y atacaría la sede del poder del Daimyo del Fuego esa misma noche. Otra noche de traición y más pérdidas solo los debilitaría. Cientos de shinobi no podrían participar en la lucha y más de 1000 soldados del Daimyo del Rayo se encontraban en la misma situación. Pero ahora la ciudad estaba ante ellos. Ninguna gran muralla la rodeaba como Konoha debido a su tamaño. Era la ciudad más poblada de Inokuni. Hoy la doblegaría y paralizaría el país que albergaba Konohagakure. Como desconfiaba de las trampas, envió primero a los soldados del Daimyo del Rayo. Para algunos, sería cruel desperdiciar vidas de esa manera, pero esto era una guerra y perder a sus mejores luchadores sería una tontería. Los soldados marcharon hacia la ciudad y fueron atacados por shinobi, quienes los aniquilaron sin piedad. Más que una lucha, fue una masacre. Samui estaba preocupada por el hecho de que ninguna trampa parecía haberse activado. ¿Habían estado las fuerzas de Konoha demasiado ocupadas hostigando a su ejército como para planificar la defensa? No estaba segura de cuál era la mejor estrategia y, mientras tanto, más soldados murieron frente a la relativamente pequeña cantidad de shinobi que los enfrentaban. Finalmente decidió enviar a sus shinobi. Poco después le llegó la noticia de que los ninjas enemigos se habían refugiado en la ciudad. Sus fuerzas se adentraron más en la ciudad y comenzaron a enfrentarse a los soldados del Daimyo del Fuego. Era el turno del enemigo de ser masacrado. La situación avanzaba bien y el enemigo no parecía capaz de oponer una resistencia significativa. Quizás optaron por huir con la realeza y dejar que la ciudad cayera. Desastre para su economía, pero aún tendrían el liderazgo del país. Y entonces, explosiones sacudieron la tierra y columnas de fuego se elevaron desde la ciudad, anunciando la muerte de decenas de leales shinobi de Kumo. Se había equivocado. No iban a abandonar la ciudad. Iban a luchar con uñas y dientes y usar todos los trucos sucios posibles para acabar con el ejército invasor, incluso si destruían la mitad de la ciudad.